Cuanto más se adentraban en la oscura masa, más maduros estaban los cuerpos. Solo que no había carroñeros. La carne contaminada simplemente se desintegró por la exposición, hundiéndose en las profundidades. Tras una hora así, Alibel gritó tierra. Aparte de las numerosas ensenadas y ríos, una pequeña colina era el único rasgo distintivo. Antes de que el Cutie-Sark se acercara, la tripulación oyó chapoteos. Todos corrieron hacia la barandilla de estribor y vieron a alguien acercándose. Era una mujer, vestida con un traje verde ajustado, con gafas protectoras rotas sujetas a la frente. Su brazo izquierdo y su pierna derecha estaban doblados en ángulos extraños, claramente rotos. Las extremidades restantes hacían algo parecido a una braza, gracias a unas manos y pies inusualmente grandes. Una lengua increíblemente larga le sobresalía de la boca. Un cabello verde ondeaba en el agua oscura. Tenía un ojo hinchado y cerrado. Tosía sangre y le costaba respirar. Habiendo visto suficiente, Alibel desapareció con sonido. Inmediatamente recogió a la niña y la llevó de vuelta a la cubierta. Una vez que la desconocida estuvo tumbada, Sasori corrió a su lado. Si bien el tratamiento era una prioridad, también estaba muy ansioso por analizar un veneno que podía ser tan común y mortal a la vez. ¡Puaj! La mujer se dio la vuelta y tosió una bocanada de veneno, convulsionando su cuerpo. Sasori tomó un frasco y lo llenó para estudiarlo más tarde. Luego, empujó a la desconocida boca arriba y comenzó a aplicar chakra para estabilizarla lo mejor posible. Alibel sujetaba la mano de la mujer y la mantenía abajo con la otra. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alibel en un intento de distraer y calmar a la niña. Tsuyu Asui, por favor llámame Tsu, respondió con voz temblorosa. Tsu, ¿qué pasó?, preguntó Sasori. Ante esas palabras, Tsuyu abrió mucho los ojos y empezó a hiperventilar. Un demonio. Era un demonio. Con eso, Sasori ya había oído suficiente. Sacó un sedante y se lo inyectó a la chica. Sus convulsiones disminuyeron y sus ojos se cerraron. Todo se volvió negro para ella. Kisame miró a Tsuyu, al mar envenenado y a la isla lejana. ¿En qué demonios nos hemos metido? Notas. Había sido una situación delicada durante un tiempo, pero Sasori finalmente consideró que Tsuyu era segura para moverse. Alibel y Kisame la sacaron de una camilla improvisada y la llevaron a su mesa, dejando a un lado su equipo de química habitual. Hasta que analizaran el veneno, Sasori había aconsejado al barco detener su avance, tal vez retirarse si la situación se volvía lo suficientemente grave. Así que Jinbe y Franky seguían en cubierta, atentos a cualquier otro movimiento, especialmente de aquella isla desolada a lo lejos. El tratamiento de Sasori fue doloroso. No era un ninja médico, pero sí conocía el veneno. Además, descubrió que el agua sucia estaba llena de metales pesados, muy parecidos a su propia mezcla. Si bien Sasori había añadido deliberadamente un efecto de parálisis además de prolongar el tiempo de muerte, parecía que no había tales refinamientos en esta mugre. Otra característica común era que el ninja había puesto su propio chakra en la toxina para acelerar su potencia a niveles letales. Cualquier tipo de energía que usara su nuevo enemigo, se había aplicado al agua sucia de la misma manera. Esencialmente, Sasori solo tuvo que hacer pequeños ajustes a la cura para su propio veneno. El mayor cambio se debió a que la toxina podía entrar tanto por ingestión oral como por contacto con la piel. A mitad del tratamiento, Sasori notó la ironía. Ese mocoso de pelo rosa de hoja debió haber hecho algo similar después de envenenar a Kankurum. Aún así, el ninja no dejó que esto lo distrajera. Otra variable notable era la propia chica, Tsuyu. Sasori estaba completamente fascinado con su paciente. Sus rasgos presentaban sutiles diferencias con los de cualquier otro humano que el ninja hubiera conocido. Aparte de la evidente lengua, sus manos y pies eran ligeramente más grandes que los de cualquier humano. Sus ojos también parecían tener rasgos sapo. La epidermis revelaba un talento para el camuflaje al ser examinada. Incluso su estructura ósea parecía más ideal para agacharse y saltar. También había un fluido secretado que, según Sasori, estaba a pocos pasos de ser mortalmente venenoso. Si Akatsuki tuviera que adivinar, la anatomía sapo de la chica y su propia tolerancia a las toxinas eran las únicas razones por las que había sobrevivido tanto tiempo. Cualquiera que fuera puramente humano habría muerto hacía una hora. En cualquier caso, la chica claramente había sobrepasado sus límites, como lo demostraban las convulsiones ocasionales. Por eso Alibel y Kisame la sujetaban. Hubo gritos cuando Sasori prácticamente expulsó el veneno con chakra, igual que Sakura.
Al menos, la chica se calmó y se estabilizó, dándoles a los ninjas tiempo suficiente para sintetizar una cura. Tuvieron suerte de que el veneno fuera tan parecido al de Sasori, o tal vez no habrían tenido los materiales para salvarla. Después de eso, Sasori fue a una zona cerrada de sus aposentos para sintetizar la cura. Cuando Tsuyu finalmente recuperó la conciencia, Alibel comenzó a hablar para distraerla. Mi nombre es Tierra Alibel, y dijiste que el tuyo era Tsu, ¿verdad? Todavía un poco conmocionada, Tsuyu se conformó con asentir mientras se sentaba derecha. ¿De dónde eres? Viví en Japón. Yo era un héroe profesional. Un héroe profesional, las palabras sonaban extrañas en la lengua de Alibel. Aún así, insistió. Supongo que salvaste vidas. Sí, respondió Tsuyu. Bueno, ¿y desde tu perspectiva erudita y lo estamos haciendo bien? Preguntó Alibel con una sonrisa amable, aunque oculta tras el cuello. Tsuyu se rió entre dientes. Sí, gracias. En ese momento, se giró hacia Kisame, que estaba a un lado, con una leve sonrisa mientras observaba. ¿Y tú quién eres? Me llamo Kisame Oshigaki y encantado de conocerte. Hizo un esfuerzo consciente para mostrar menos dientes de lo habitual. Tsuyu, por otro lado, parecía fascinado. ¿Pareces un tiburón por un don? No, chaval, y mi familia ya era inusual. Simplemente, tenía sus rasgos hasta el 11. Alibel intervino. No creo que nadie en esta nave sea de ese Japón del que hablas. Y todos tenemos habilidades completamente diferentes, por así decirlo. Otsuyu suspiró abatido. El hueco se sentó junto a Proero. Sé que esto puede ser difícil, pero necesitamos saber qué está pasando. ¿Qué tal si empezamos por el principio? Tsuyu se armó de valor y respiró hondo. Llegué hace unos meses, después de morir. Pasé la mayor parte de ese tiempo reuniendo lo suficiente para comprar un barco. Había oído que todos los que tenían habilidades se dirigían al oeste y así que supuse que allí estarían la mayoría de mis amigos. Simplemente y no quería enfrentarme a este mar sola, terminó en voz baja. Lo entiendo. Sé cómo te sientes, le aseguró Alibel con dulzura. Tómate tu tiempo. No y necesitas saberlo, determinó Tsuyu. Escuché una pista sobre un amigo. Dicen haberlo visto junto a una mina de hierro. Así que fui a la más cercana y empecé a preguntar. ¿Hay una mina en esa isla? Preguntó Kisame en voz baja. Estaba comprando provisiones. Entonces, sucedió. Un tsunami negro gigante surgió de la nada. Lo destruyó todo. Los muelles, los barcos, las tiendas, la gente, todo quedó destrozado. Tsuyu se esforzó por contar su historia. Llevé a algunas personas a terreno elevado pero eran muchísimas. Demasiadas. Una mirada perdida se dibujó en el rostro de la chica. Incluso cuando saqué a la gente del agua y no pude hacer nada después de que se les metió en el cuerpo, se dijo a sí misma. Entonces, lo vi. Tsuyu se quedó paralizada al recordarlo. Aún así, insistió, queriendo que todos supieran que lo había provocado. Era enorme, casi tan grande como tu timonel. Su piel estaba hecha de escamas rosa oscuro. Tenía una gran aleta en la cabeza y una barbilla puntiaguda. Llevaba un abrigo marrón oscuro forrado de piel. Alibel y Kisame se aseguraron de recordar esa descripción, teniendo la sensación de que pronto verían al perpetrador. Simplemente nadó como si nada. Las corrientes y el veneno no le preocupaban. Incluso, Tsuyu se llevó una mano a la boca mientras se le llenaban los ojos de lágrimas, recordando la brutal masacre en la mugre. Sus dos oyentes usaron su imaginación. Lo dejó todo a un lado, sin piedad. Se dirigía a la mina. Estaba tan enfadada, ¿todo esto por una mina? Grité, ¿y por qué mataste a toda esta gente como si nada hubiera pasado? Estaban en el camino, respondió. Me quedé atónito al oír eso. ¿Y atacaste? Preguntó Kisame. Sí, sé que no soy precisamente el mejor en fuerza, pero él, ni siquiera lo intentaba. Dijo algo sobre lo tonto que fue luchar contra un demonio antes de romperme el brazo. Tsuyu instintivamente se agarró el brazo izquierdo. Intenté mantenerme a distancia cuando me di cuenta de lo fuerte que era, pero era rápido y solo necesitó unos pocos golpes para dejarme en la tierra. Eso me frenó lo suficiente como para que me dejara inconsciente. Alibel y Kisame se miraron, ambos con la misma pregunta. ¿Por qué te dejó con vida? Se preguntó el ninja. No sé, probablemente pensó que moriría pronto en el agua. Ni siquiera sé cómo estoy viva, admitió la chica.
Sasori, el hombre que te trató, dice que tus cualidades de rana te dieron tolerancia a los venenos. Supongo que lo llamaste así por tu don, señaló Alibel. Supongo que tiene sentido, decidió Tsuyu mientras se tapaba la boca con un dedo. Luego frunció el ceño al volver al tema. Sabía que no podía vencerlo, así que empecé a nadar. Sabía que no tenía muchas posibilidades, pero la ayuda era la única esperanza para mí, y para los demás supervivientes. De repente, Tsuyu se levantó de la cama y cayó de rodillas. Inclinó la cabeza con las manos juntas. Sé que ya has hecho mucho curándome, pero te lo ruego. Por favor, ayuda a la gente que dejé atrás. Tsuyu se había quedado demasiado callada para recuperarse, apenas podía contenerse. Por favor, susurró. Alibel fue rápidamente a ayudar a Tsuyu a volver a la cama, haciendo todo lo posible por consolarla. Todo irá bien. Prometo que haremos lo que podamos. El Oyou se sorprendió un poco cuando Kisame se acercó. Le dio a Tsuyu un apretón incómodo en el hombro, claramente no acostumbrado a eso de consolar. Descansa, niña. Tsuyu no pudo evitar recordar a algunos de sus amigos más excéntricos. Confortado por esa comparación, el proero se quedó dormido. Sasori regresó en ese momento con una jeringa y unos viales llenos de líquido plateado. El resto de esto debería ser relativamente indoloro, así que no tendrán que sujetarla de nuevo. Asintiendo, los dos regresaron a la cubierta. Kisame se volvió hacia su compatriota. Ya te has decidido, ¿verdad? Alibel se burló. No hagas como si no lo hubieras hecho. El ninja suspiró. Bueno, por muy entretenido que suene este demonio como oponente, tengo la sensación de que no nos llevaremos bien. Eso es decirlo suavemente, coincidió Alibel. Lo pensó un poco más. En cuanto Sasori termine, quiero irme. Kisame asintió. Sí, ya nos arriesgamos con solo sentarnos aquí. Al menos podemos elegir el campo de batalla si lo hacemos a tu manera. El hueco se volvió hacia su compañero. Estás pensando en esto mucho más de lo que esperaba. Bueno, puede que me encante una buena pelea, pero no soy tonto. Ni siquiera habría vivido más allá de la graduación si así fuera. Tienes razón, admitió Alibel, absteniéndose de preguntar más sobre lo que significaba graduación. Al poco rato, ambos llegaron a cubierta y les contaron todo a los sombrero de paja. Jinbe y Frankis mostraron particularmente indignados al enterarse de lo sucedido con el asentamiento. Tras toda la historia, Jinbe tomó una decisión. Nos moveremos, pero no nos acercaremos demasiado a la isla. Preferiría no ponérselo fácil a este demonio. Como Sasori está trabajando en un antídoto, ustedes tres tendrán que ayudar con las velas. Bien, dijeron los demás al unísono. Nos trasladaremos a la mina en el momento en que Sasori tenga suficiente antídoto para todos nosotros, declaró Jinbe. Pasó media hora de viaje por la mugre. Sasori había salido, diciendo que Tsuyu se estaba recuperando gracias a su antídoto sintetizado. Desafortunadamente, aún necesitaba tiempo para preparar suficiente si los demás estaban expuestos. Solo tenían un par de viales de repuesto. Así que los repartió y regresó a sus aposentos para ver si podía preparar más. Decidiendo que tendría que conformarse, Jinbe fijó rumbo a la isla. Una vez lo suficientemente cerca, el Gyojin ejerció su haki de observación. Hacia el otro extremo de la isla, sintió varias docenas de voces que lo aguardaban. Al mirar a su alrededor, sintió una voz mucho más poderosa en la mina. Al parecer, eso fue en ambos sentidos, ya que esa presencia se dirigía hacia el Kutisark. Jinbe abrió los ojos de par en par. En cuestión de segundos, Kisame y Alibel sintieron la energía que recorría a su enemigo. Estaba casi a su nivel de chakra y Reishi. A diferencia de sus propias energías, esta estaba saturada de sentimientos negativos, sobre todo de odio. Alibel, despega. Quiero asegurarme de que al menos una persona no se envenene, ordenó Jinbe. La hueca obedeció rápidamente, tomando posición sobre el barco. Logró ver cómo el agua se desplazaba, con una aleta roja que emergía. Kisame y Jinbe se apartaron rápidamente de la barandilla. El propio Gyojin inyectó el antídoto, previendo lo que se avecinaba. Frankie, protege a Tsuyu y Sasori, al menos hasta que termine. El cyborg corrió hacia la cama del enfermo, sabiendo que sería la defensa final contra este demonio. En cuanto Frankie cerró la puerta tras él, una figura se estrelló en la cubierta. Era tal como lo describió Tsuyu. Grande, de color rosa oscuro y escamoso. Era tan pesado que estaba encorvado, casi como un gorila. Incluso tenía dos aletas grandes y puntiagudas en ambos antebrazos.
Echó un vistazo al barco, fijando la vista en Jinbe y Kisame. Sonrió con suficiencia. Al menos no tendré que lidiar con más humanos por un tiempo, gruñó con voz retumbante. Kisame no pudo evitar sentirse insultado. Me llamo Torazuzar, y solo lo diré una vez. Abandonen mi territorio. No hablen de lo que han visto, y los dejaré ir. No tenemos por qué luchar. Ja, tiene que estar mintiendo, pensó el ninja. Aparte del cinismo de Kisame, creía que nadie que se esforzara tanto por guardar un secreto dejaría testigos. Así que esto pareció un lamentable intento de hacerles bajar la guardia. Jinbe parecía pensar lo mismo. ¿Y qué hay de los demás en la isla? Torazuzar pareció realmente confundido. ¿Y por qué te importa lo que les pase a algunos humanos? Preguntó. Jinbe se puso rojo de ira al recordar su antigua tripulación y la isla Gyojin. Ya había tenido suficiente de ese tipo de conversaciones en su primera vida. Puño de 1000 ladrillos. Gritó el Gyojin mientras se abalanzaba sobre el demonio. Torazuzar sonrió con sorna mientras levantaba el antebrazo izquierdo, bloqueando fácilmente el golpe. El demonio miró a la derecha y su sorna desapareció. Estaba notablemente más frenético al bloquear el ataque de Kisame con su otra aleta. Sameaga ya había desarrollado algunas escamas, raspando dolorosamente la aleta como si fuera papel de lija grueso. ¡Ah! Rugió el demonio mientras saltaba de nuevo a la barandilla. Jeje, y Sameaga dice que tienes mal sabor, pero nos servirás perfectamente. Torazuzar sintió de repente una ligera disminución en su poder de maldición. Se giró y vio que esa cosa empezaba a rasgar las vendas. Extendió brevemente sus sentidos, y finalmente notó a la mujer que lo miraba con enojo desde el aire, con energía amarilla formándose en su espada hueca. Entonces no percibió nada del grandullón. Bien, será divide y vencerás, decidió el demonio. Así que aprovechó la oportunidad y se impulsó hacia adelante, esquivando por los pelos el disparo de ola azul. Gruñó y agarró al Gyojin por la cintura. Con un esfuerzo tremendo, Torazuzar se empujó a sí mismo y a Jinbe al agua sucia. ¡Ay, Dios mío!, dijo Kisame sin mucha preocupación mientras saltaba a la superficie del agua negra. ¿No vas a bajar a ayudarlo? Preguntó Alibel mientras intentaba, sin éxito, obtener un tiro limpio a través de la oscuridad. No, ¿viste lo cabreado que estaba Jinbe? Voy a dejar que nuestro amigo Gyojin se lleve su merecido por ahora. Aún así, Kisame estaba agachado, listo para destripar al demonio en cuanto saliera a la superficie. Bajo las olas, el duelo se estaba convirtiendo en una pelea a puñetazos después de que Jinbe le arrebatara a Torazuzar. Ambos se lanzaron uno contra el otro, ignorando por completo las corrientes y la resistencia del agua. Disparo de agua. Brazo cortado. El demonio no se detuvo en lo más mínimo mientras dispersaba el ataque con su aleta izquierda. ¡Qué uso tan lamentable del agua! Se burló Torazuzar. Un puñetazo contra otro con un boom. Que se sintió por todo el océano. Igualados por ahora, ambos luchadores nadaron de regreso una cierta distancia. Ya me está igualando. Uno de la élite del Tártaro. Pensó el demonio sorprendido. No, tranquilo, solo necesito prolongar esto lo suficiente para que el veneno haga efecto. El propio Jinbe se había quedado quieto, para gran confusión de Torazuzar. Karate Gyojin, retumbó al tomar posición. Puño de ladrillo arabesque. Por un segundo, el demonio se quedó perplejo al ver que su oponente no golpeaba nada. Es decir, hasta que sintió que le empujaban las entrañas. Uf. Torazuzar salió disparado hacia atrás, seguido por Jinbe. ¿Qué demonios fue eso? Ni siquiera me tocó. Pensó el demonio frenéticamente antes de comprender algo. Detuvo su trayectoria hacia atrás y le sonrió con suficiencia a su oponente. Puedes afectar el agua dentro de una persona con ese karate gyojin tuyo, ¿verdad? Jinbe simplemente entrecerró los ojos, sin dejar de cargar. Has demostrado una habilidad impresionante, pero no te servirá de nada contra mí, se jactó el demonio al recibir la embestida. Con eso, el duelo se convirtió en una brutal pelea. Las ondas de choque resonaban cada vez que chocaban los puños. Intercambiaron docenas, decenas y cientos de golpes. Jinbe vio la primera oportunidad, doblando en ángulo la ya magullada aleta derecha de su oponente con un potente puñetazo. Siseando, Torazuzar respondió con un puñetazo rompecostillas al Gyojin, además de un brazo cortante que le atravesó el estómago. Ambos ignoraron el dolor mientras continuaban sus puñetazos. Un diente arrancado por allá. Una escama astillada por allá.
Torafuzar obligó al Gyojin a retroceder con un cabezazo, dejándole un corte en la barbilla. Jinbe le devolvió el favor con un fuerte golpe en la nuca del demonio, obligándolo a caer unos metros. Torafuzar apenas se inmutó, retrocediendo rápidamente para golpear al Gyojin. Aunque era difícil notarlo por las escamas oscuras de Torafuzar, ambos luchadores empezaban a sufrir fuertes contusiones. Habían llegado al punto de que incluso bloquear golpes directos comenzaba a pasarles factura. No debí dejar que me arrastrara así. Dejé que las cosas se volvieran personales. Bien, es hora de cambiar de táctica. Necesitaré distanciarme para mis ataques más poderosos, pensó Jinbe. Como respuesta, un destello azul pasó zumbando junto a la espalda de Torafuzar. Uf. La sangre brotó de las nuevas heridas en la espalda del demonio. Parecía como si le hubieran afeitado la piel. Para cuando Torafuzar se giró, el agresor ya se había ido. Jinbe, que no desperdiciaba una oportunidad, se impulsó hacia atrás, preparándose para uno de sus ataques más poderosos. En la superficie, Kisame ya se estaba secando la piel que había estado expuesta a la suciedad. Alibel miró a su camarada enarcando una ceja. Creí que dijiste que dejarías que Jinbe se encargara de esto. No, dije que Jinbe debería dar sus golpes, y creo que unos cientos de golpes más bastan. Además, veo que ahora quiere ponerse serio, así que pensé en darle una oportunidad, explicó Kisame. Además, tenía pensado alimentar a Sameada, y este demonio ha sido el único oponente con bastante energía hasta ahora. Alibel observó a Sameada medio descubierta, con escamas azules en forma de gancho que sobresalían de las vendas, y sangre negra y mugre goteando. Luego se giró hacia donde estaban los dos luchadores, ansiosa por la oportunidad de abatir al demonio. Torafuzar volvió su atención a Jinbe, quien acababa de terminar sus preparativos. El Gyojin se lanzó hacia adelante, demasiado rápido para que el demonio pudiera esquivarlo. Se ha estado conteniendo. Pensó el demonio con horror. Puño de tiburón con ladrillo. ¡Au! El demonio recibió un impacto en el abdomen, con la boca abierta de dolor y los brazos extendidos. La fuerza impulsó a Torafuzar hacia la superficie. Ola azul. Alibel lo clavó justo en la herida que Kisame le había infligido, causándole un rugido de agonía. Además, Kisame corría hacia el demonio con una sonrisa sanguinaria. Efectivamente, el ninja lo cortó en un costado, quitándole casi una cuarta parte de su poder. Desesperado, Torafuzar se sumergió rápidamente, esquivando lo que habría sido otro ataque devastador de Sameada. Si conozco a los de su tipo, pronto sacará la artillería pesada, rió Kisame. Alibel, por más que lo intentaba, no entendía por qué su nuevo amigo esperaba con ansias semejante cosa. De vuelta abajo, Torafuzar finalmente notó algo en la pelea. ¿Por qué nadie ha sucumbido al veneno? El grandullón ya debería estar debilitado. Entonces, algo le llamó la atención. El hombre que caminaba por la superficie, se devanaba los sesos intentando descifrar esa hechicería, había sacado algo del bolsillo. Kisame se inyectó rápidamente el vial en su antebrazo izquierdo, vaciándolo de su líquido plateado. Luego se giró hacia Torafuzar, sus miradas se cruzaron. El ninja saludó alegremente mientras mostraba el vial vacío. Eso llevó a Torafuzar al límite. Presa del pánico y la ira al pensar que su mayor fuerza no significaba nada, comenzó a cambiar. Creció, sus brazos abultados parecían guanteletes. Dos aletas le crecían a un lado de la cara, mientras que la que ya tenía se extendía por la parte superior de la espalda. Su piel escamosa adquirió un color más plateado, con agujeros apareciendo por todo su pecho, ahora desnudo. El demonio había revelado su forma etérea. Todos los presentes sintieron que el poder de la maldición se disparaba. Tsuyu se levantó de la cama de golpe al sentir la amenaza familiar. Uf. Frankie corrió a su lado. La proheroína tenía una mirada atormentada, pero se armó de valor. Tienes que subirte al timón. Se acerca un enorme tsunami venenoso, dijo con una voz sorprendentemente tranquila. Luego empezó a saltar de vuelta a cubierta, con Frankie detrás de ella. De vuelta a la mugre, Torafuzar rugió furioso, atrayendo la atención de todos. Puede que se hayan vuelto inmunes a mi veneno, pero aún así los ahogaré. Soy Torafuzar el Oscuro. Tenchi Kaimei. Olas de agua negra surgieron de la nada, fusionándose con lo ya existente. Entonces, con un gesto de los brazos, el tsunami venenoso cargó hacia adelante. En lugar de dirigirse a su oponente, Torafuzar lo había dirigido directamente al Cutie Sark.
Es imposible que esta tripulación haya visto tierra desde que creó esa cura, lo que significa que todo lo que tienen está en esa nave. Tengo que asegurarme de que nadie pueda contrarrestar mi maldición nunca más. No te dejaré. Gritó Jimbe mientras cargaba contra el demonio. Puño de ladrillo tiburón. Esta vez, Torafuzar igualó el puño con el suyo, su fuerza mejorada ahora igualaba a la del Gyojin. Sonriendo con sorna, el demonio se elevó por encima de Jimbe. Impacto profundo. Torafuzar asestó un puñetazo en el abdomen de Jimbe, hundiéndolo en la oscuridad, perdiéndose de vista. Moviéndose antes de que su oponente pudiera recuperarse, el demonio volvió a centrar su atención en la ola. En cuestión de segundos, se dirigía hacia el barco. Estilo agua. Onda explosiva de agua. Kisame saltó frente a la ola sucia, expulsando agua salada cristalina equivalente a un lago que hizo retroceder al Cutie-Sark y retrasó el veneno. Tras ganar tiempo, el ninja preparó una defensa eficaz. Estilo agua. Muro de agua. Su agua cristalina detuvo la ola. Desafortunadamente, esto fue solo una medida temporal. La mugre se estaba fusionando con el jutsu, diluyendo el control de Kisame sobre él. Torafuzar no se impresionó. Hizo un gesto de empuje, impulsando la ola. Esta es el agua negra de la oscuridad. Ningún simple humano puede detenerla. Bueno, y me llaman el monstruo de la niebla oculta, ¿y qué tal si te muestro cómo me lo gané? Replicó Kisame. Aunque el ninja estaba muy tentado de atacar, no tenía intención de dejar que el demonio hiciera lo que quisiera con la nave. Paren, por favor. Un grito proveniente del barco distrajo la atención de todos. Era Tsuyu, asomada a la barandilla. No han resultado suficientes heridos. Torafuzar fulminó a la chica con la mirada. Así que sobreviviste. Estoy impresionado. Debes ser tú quien hizo que esta tripulación creara una cura. El demonio se dio cuenta. No volveré a cometer el mismo error. Inyectó más energía en su onda oscura, logrando repeler la defensa de Kisame. Por favor, detente, basta, murmuró Tsuyu. Alibel se giró hacia la joven, viéndola a punto de llorar. Ya había tenido suficiente. Ninguna otra niña inocente sufriría bajo su custodia. La reina de los huecos desenvainó su espada, apuntándola hacia abajo. Caza, tiburón. El rey se irrumpió alrededor de Alibel, rodeándola por completo mientras comenzaba a transformarse. Las miradas de todos se posaron en el agua que se materializaba a su alrededor. Al poco tiempo, el agua se abrió. Ahora sostenía una pata que parecía un enorme diente de tiburón. De hecho, su nueva forma parecía evocar con fuerza a un tiburón, con sus hombros como aletas dorsales. Con la transformación completa, Alibel alzó su tiburón. Cascada. Un diluvio de agua gigantesco se formó desde el aire, impactando contra la suciedad. Combinado con el jutsu de Kisame, el agua cristalina logró derribar el tsunami de veneno. ¿Qué? Preguntó Torafuzar en voz baja. Con el demonio atónito e incrédulo, Kisame comenzó a girar sameada en el agua que Alibel creó, absorbiendo suficiente Reishi para romper por completo las vendas restantes. Satisfecho, el ninja usó destello corporal para sorprender a Torafuzar. El demonio logró saltar a tiempo, casi. Sameada había crecido tanto que aún así logró separar por completo el pie derecho de Torafuzar. Ah. Esperaba conseguir ambos pies. Aún así, tengo suficiente chakra, Reishi y lo que sea que uses para divertirte, rió Kisame mientras el mango de Sameada comenzaba a rodear su brazo derecho. Al percibir la enorme cantidad de energía que inundaba al ninja, Torafuzar retrocedió, empezando a comprender que era una tripulación invencible. Aún así, el demonio se negaba a irse con las manos vacías. Así que nadó tan rápido como pudo hacia el Cutie-Sark, decidido a destruir todo lo necesario para curar su veneno. Che, maldito cobarde, murmuró Kisame mientras iniciaba su propia transformación. Aletas le crecían de los codos y la cabeza, rasgándole la camiseta. Curiosamente, no le preocupaba la seguridad de su tripulación. Armas fuera. Frankie desató una descarga que obligó al demonio a esquivar. Antes de que Torafuzar pudiera acercarse, Alibel apareció frente a él con sonido, bloqueando fácilmente un golpe con la palma de tiburón. Los ojos del demonio se abrieron de par en par, sus iris se encogieron mientras una mirada de furia absoluta lo consumía. Quítate de mi camino. Torafuzar levantó su puño derecho libre. Antes de que ninguno de los dos luchadores pudiera hacer otro movimiento, Torafuzar fue detenido, con el antebrazo cubierto por una larga lengua.
Tsuyu se había enroscado alrededor del mástil principal, ganando terreno contra el poderoso demonio. Inspirada por el aparente esfuerzo de los demás por ella, Tsuyu gritó con determinación. No dejaré que lastimes a nadie más. Alibel le sonrió a la chica. Bien dicho. Con la mano libre, Lao You señaló a su oponente, formando una bola de energía amarilla. Sabiendo lo que se avecinaba, Torafuzar se desprendió de inmediato y se alejó nadando tan rápido como pudo. 0. Una cantidad desmesurada de reis y cargó hacia adelante, rugiendo mientras destruía todo a su paso. Torafuzar no había salido ileso. El resto de su pierna derecha debía quedado hecho añicos. Fue un milagro que aún hubiera sido lo suficientemente rápido para proteger su cuerpo. Sabiéndolo, el demonio finalmente estaba listo para retirarse, con el rabo entre las piernas, o la pierna, por así decirlo. Por desgracia para él, un monstruo había aparecido justo detrás de él. Ahora eres mío. Antes de que pudiera darse la vuelta, Torafuzar se sintió abrumado por la energía que emanaba. Incluso había algo de su propio poder de maldición en esa potente sensación. Esto es tan malo como el del maestro Martgeer, pensó el demonio con horror. El transformado Kisame agarró a Torafuzar por el cuello y rápidamente lo arrastró de vuelta al agua limpia que había preparado. De verdad debo agradecerle a Alibel por toda el agua y el Reishi. No habría podido hacer esto tan fácilmente sin ella, rió el ninja. Baile del tiburón, prisión acuática. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte para Torafuzar. El agua cristalina se formó en una esfera enorme, con el propio Kisame en el centro. Ni una gota de mugre estaba lo suficientemente cerca como para que Torafuzar la manipulara. Al ver esto, el demonio intentó frenéticamente soltarse del monstruo. Sorprendentemente, Kisame soltó a Torafuzar. Su alivio se convirtió en pavor al ver la sonrisa sanguinaria del ninja. Vas a descubrir lo que se siente ser una presa. Tsuyu y Alibel hicieron una mueca al oír eso. ¿Sabes? Kisame parece un villano ahora mismo, observó Tsuyu sin poder evitarlo. No tienes ni idea, añadió Alibel negando con la cabeza. Desesperado, Torafuzar nadó tan rápido como pudo, con la esperanza de al menos volver a su elemento. Tras unos segundos, el demonio se dio cuenta de que no se acercaba. Se giró hacia Kisame, que lo perseguía, con una mirada de creciente miedo. Oh, no. Ese monstruo está moviendo toda esta bola de agua, manteniéndose en el centro. Pensó casi presa del pánico. Justo en ese momento, Kisame se abalanzó hacia adelante con un empujón de su nueva cola. El Akatsuki entonces hizo brotar púas de la aleta que se extendía desde su brazo izquierdo. Nadó justo al lado del demonio, dejándole heridas profundas en el costado. Mientras Torafuzar jadeaba de dolor, Kisame sonrió con sorna mientras recibía más poder de maldición. El ninja se giró rápidamente para otra carrera drenando la maldición. Una y otra vez, Torafuzar gimió de dolor mientras era absorbido. La mirada de Alibel se desvió hacia el horizonte. Notó que la masa de mugre negra se encogía. Era evidente que solo el poder del demonio mantenía activo el veneno. Si lo noqueaban, el veneno desaparecería. Tsuyu también vio cómo la mugre se contraía. Estaba completamente sorprendida de que esta tripulación lograra derrotar a un auténtico demonio. El propio Torafuzar había sido llevado al límite, tanto física como mentalmente. Físicamente, solo le quedaba suficiente poder de maldición para ejecutar un par de movimientos, además de mantener la suciedad. En cuanto a su estado mental, no morí y regresé solo para ser derrotado de nuevo. Vine a esta mina para superarme y mostrar mi fuerza a todos los que hicieron daño al tártaro. Sobreviviré y derrotaré a ese maldito matadragones, cueste lo que cueste. Al ver una oportunidad, Torafuzar hizo su movimiento. Chokogai. El aire salió disparado de los agujeros en el pecho del demonio, y las burbujas lo ocultaron de la vista. A pesar de todo, Kisame cargó, sabiendo que solo necesitaba aguantar un poco más para terminar la pelea. El ninja se lanzó hacia adelante. A diferencia de las otras veces, Kisame se detuvo en seco. Torafuzar se había cubierto por completo con lo que parecía acero sólido. Todos los huesos del brazo derecho de Kisame se habían roto por la velocidad con la que se movía. Hijo de puta, eso es más duro que el de Kakuzu, observó el Akatsuki mientras se curaba lentamente. Aprovechando la oportunidad, Torafuzar se lanzó hacia la mugre tan rápido como le permitió su pierna restante. Antes de que pudiera saborear la victoria, un Gyojin muy furioso apareció nadando y le bloqueó el paso. ¡Maldición! Gritó el demonio mientras levantaba el brazo izquierdo para defenderse, olvidándose por completo de su oponente.
Técnica secreta de karate de Fishman. Sistemas de vagancia. Jinbe rugió al embestir a Torafuzar. El ataque pulverizó por completo el brazo del demonio, convirtiéndolo en un apéndice inútil. No se detuvo ahí, sino que envió una increíble onda expansiva por todo el cuerpo de Torafuzar. El Chokogai se desintegró por dentro. Justo en su punto más vulnerable, Kisame y Alibel aparecieron ante él. Esto es para mi brazo. Kisame agarró el brazo izquierdo flácido de Torafuzar y tiró. Entonces, Alibel derribó a Tiburón. Crujido. La fuerza combinada de Akatsuki y espada le había arrancado el brazo izquierdo al demonio, destrozándole el hueso en el proceso. Torafuzar solo pudo gritar de dolor mientras se aferraba a su nuevo muñón. Además, a Kisame solo le quedaban restos de poder maldito. La mugre había desaparecido por completo. Al unísono, Jinbe y Kisame alzaron sus puños, de los cuales sobresalían puñas. Alibel levantó a Tiburón al unísono. Los tres guerreros se estrellaron contra el pecho del demonio con todas sus fuerzas y un potente boom. Se escuchó a kilómetros de distancia. Finalmente, Torafuzar perdió el conocimiento al ser lanzado a kilómetros de distancia por la fuerza de sus enemigos. Tsuyu se quedó boquiabierta de la sorpresa, recordándole a All Might derrotando a los Nomou cuando se enfrentó a un villano por primera vez. Una vez que creyó lo que veía, esbozó la sonrisa más grande que pudo. Es cierto que hubo algunas lágrimas, pero una oleada de alivio la invadió. Ni siquiera la inmutó la danza de la alegría de Frankie. Para entonces, los tres habían regresado al barco, sacándose el polvo. Tsuyu se acercó con entusiasmo a ellos, escuchándolos en medio de la conversación. Me duele que no me hayas dicho que podías usar el agua de una manera tan maravillosa, rió Kisame mientras volvía a la normalidad, con Sameada reapareciendo en su mano derecha. Alibel simplemente puso los ojos en blanco. Tú eres el que habla de guardarse algo, miró con recelo la espada arcana. No ayudó en absoluto cuando de ella salió un alegre chirrido. Bueno, le gusta tu Reisi. ¿Te importaría darnos otra probada ahora? Dijo el ninja con malicia. Alibel lo miró fijamente. No, dijo sin admitir discusión. Interrumpió Tsuyu, atrayendo todas las miradas. Había hecho una breve reverencia a los demás. Ustedes tres han hecho tanto, ni siquiera pensé que fuera posible vencerlo. El proero se acercó a ellos, extendiendo la mano. Gracias. Alibel fue el primero en aceptar el apretón de manos, dedicándole a Tsuyu una suave sonrisa. Jinbe fue el siguiente, su mano casi envolvió por completo la de Tsu. Kisame dudó un momento, observando la mano abierta. Tsuyu simplemente miró al ninja, sonrojándose al ver su torso azul desnudo, con la mano aún extendida. Suspirando, Kisame aceptó el apretón de manos. No te preocupes, chico. Tsuyu pareció relajarse antes de volver la mirada hacia la isla. Sé que es mucho pedir, pero los supervivientes necesitarán ayuda. Agradecemos cualquier ayuda, dijo sin rodeos. Jinbe negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. Claro que ayudaremos. ¿Lo haremos? Uf. 3 intentos de adivinar quién dijo eso y quién le dio el codazo. Con gusto le aseguró Alibel a la niña. ¿Verdad? Kisame se frotó el costado. Sí, sí. En pocos minutos, el Cutisark levó anclas a pocos metros del muelle en ruinas. Fuera del alcance de la vista de la tripulación, un pequeño grupo de personas, unas 40, se dirigió con cautela hacia los recién llegados. En un territorio relativamente familiar, gracias a su propia experiencia en operaciones de socorro, Tsuyu saltó del barco, desplazándose entre montones de escombros de regreso a tierra. Una vez cerca, Tsuyu se irguió en toda su altura. No pasa nada. Están aquí para ayudar. Los ciudadanos se relajaron visiblemente ante eso. El que iba delante dio un paso adelante y tomó la mano de Tsuyu. Estábamos muy preocupados después de que atacaras a ese demonio. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por salvarme. Por salvarnos a todos. Tsuyu parecía taciturna al ver lo pequeño que era el grupo. Disculpa por haber sido demasiado lenta, demasiado débil. Debería haber hecho más. Bueno, ya basta de autoflagelación mental. Kisame dio un paso adelante con una expresión inusualmente seria. Mira, chico, es casi imposible salvar a todos, sobre todo contra alguien tan fuera de tu alcance. Es un milagro que lo hayas logrado. La mayoría de las veces, no los salvas a todos. Eso es un hecho. Tsuyu agachó la cabeza, a punto de llorar.
Alibel habría dado un paso al frente si no hubiera captado algo en el tono de la ninja. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte parado compadeciendo a los muertos, preguntándote qué hubiera pasado si? ¿O de verdad te esforzarás por ser mejor para los que aún están aquí? El prohéroe guardó silencio un momento. ¿Y bien? Preguntó Kisame con cierta impaciencia. Tsuyu levantó la vista, con más determinación. Había algo más en su interior. ¿Es admiración? Vaya, se siente raro estar en el lado receptor, pensó el ex Akatsuki. Sin que el ninja lo notara, Alibel sonreía. Complacido con el cambio de actitud, Jinbe sintió que era hora de volver al motivo de su visita. Tsuyu nos convenció de ayudarles. Nuestros servicios son suyos, ofreció humildemente el Gyojin. Gracias. Señor, no tiene idea de cuánto significa esto para nosotros, aceptó amablemente el líder. Por favor, síganme. Así, la tripulación fue conducida hasta los demás supervivientes, que sufrían los efectos persistentes del veneno. Por suerte, Sasori había logrado preparar suficiente antídoto y brindar tratamiento a los civiles. También había ingerido adrenalina para que la gente se pusiera en marcha. Después de todo, odiaba esperar. Después, todos los presentes tuvieron la energía suficiente para empezar a ayudar. Los habitantes del pueblo habían despejado la mayor parte de los escombros en pocas horas, con la ayuda de la tripulación y un uso generoso del jutsu clon de agua. Al mediodía, la gente ya estaba trabajando en la construcción de las casas más grandes, así que al menos todos tendrían donde dormir esa noche. Era realmente notable la rapidez con la que todo iba tomando forma. Sin duda, a esto contribuía la ayuda de casi media docena de superhumanos. Jinbe y Frankie, sin duda, se merecían su merecido solo por el trabajo pesado. El cyborg hacía milagros una vez reunidos todos los materiales, ensamblando las piezas a velocidades que los civiles creían imposibles. Sasori se contentaba con dar alguna que otra cuerda de chakra para mantener unidas algunas estructuras. Alibel, con sonido, simplemente hacía sus tareas a toda velocidad. Además, poder mantenerse en el aire facilita mucho sostener algo. Kisame había hecho doble trabajo con su pequeño ejército de clones de agua, ayudando por todas partes. Notó que Tsuyu sujetaba las cosas con la lengua. El ninja se estremeció. Esa cosa podría avergonzar a Orochimaru. Al atardecer, se había preparado suficiente refugio para que la gente pudiera concentrarse en preparar la cena antes de acostarse. Gracias a una excelente planificación contra tsunamis, todos los alimentos se habían almacenado en terreno elevado, evitando el veneno del Tenchikaime y de Torazuzar. Una vez encendidas las fogatas, la gente optó por la simplicidad con kebabs. Kisame había encendido una pequeña fogata, manteniéndose alejado de la multitud reunida alrededor de la hoguera más grande. Vio a Jinbe rechazar innumerables ofertas de más comida, y a Frankie presumiendo sus partes robóticas a una fascinada Tsuyu. Mientras observaba esto, asando lentamente su propio trozo de carne roja, Alibel se sentó frente a él. El ninja sonrió con suficiencia. ¿Vas a convertir esto en una costumbre, a estar conmigo cada vez que hacemos una fogata? El hueco dejó escapar un suspiro cansado. Eso depende de cómo respondas a mi pregunta. Kisame hizo una pausa e indicó que estaba escuchando. ¿Por qué te esforzaste por Tsuyu? Preguntó Alibel, genuinamente curiosa. Cuando conoció a Kisame, lo descartó como un simple bruto buscando su próxima buena pelea. Ahora, sabía que había algo más en él. Era solo cuestión de qué. El ninja miró a la chica, viendo cuánto la animaban las travesuras de Frankie. Luego se volvió hacia Alibel, observándola a través de la pequeña fogata. Dijo que era demasiado débil y se culpaba por lo sucedido. Me recordó a Itachi, mi compañero. Sabía que se culpaba constantemente por lo que le pasó a su clan. Demonios, probablemente llevaba un tiempo pensando lo mismo. Alibel quedó fascinado al instante. ¿Y le dijiste algo parecido? No, admitió Kisame con tristeza. Ni siquiera pensé en ello hasta después de su muerte. Durante años, solo pude verlo seguir adelante. Nunca fue una persona muy resistente, pero enfermó. Su condición empeoró, hasta el punto de toser sangre después de cualquier esfuerzo. Finalmente, se suicidó peleándose con su propio hermano. Alibel se sintió incómodo por lo silenciosa que se había vuelto la voz de Kisame. Mirando hacia atrás, ojalá le hubiera dicho algo así a Itachi. Quizás podría haber luchado contra su enfermedad si realmente hubiera tenido ganas de vivir. Quizás no habría tenido que ver cómo mi único amigo se marchitaba. Simplemente no lo sé.
Solo sé que nadie debería pasar por eso. Los dos guardaron silencio absoluto durante un buen rato. Solo el olor del kebab quemado de Kisame lo sacó de su letargo. El ninja retiró rápidamente su cena del fuego y empezó a comer mientras cambiaba de tema. Ahora que mencionas a Tsu, noté algo, comentó Kisame. Alibel se tensó instintivamente. Solo te transformaste en esa forma más fuerte después de que ella salió gritando. ¿Puedo preguntar por qué? Alibel pareció pensativa ante eso. No lo sé, admitió. Me enojé al verla implorando clemencia a un monstruo. Ya tuve suficiente de eso en mi primera vida. El hueco reprimió rápidamente una mueca mientras los malos recuerdos casi afloraban. Decidiendo no insistir, Kisame volvió a su comida. Alibel cocinó su propio palo un rato más. No tengo ganas de lidiar con tanta gente, ¿te importa que pase el resto de la noche junto a tu fuego? Preguntó Alibel. Claro, fue la respuesta mesurada. Así que la cena transcurrió en un silencio confortable para ambos. Hace un tiempo, Sasori estaba completamente confundido por la confianza que demostraban los demás. Como no necesitaba cenar, el títere había recurrido a juguetear con el tubo de su brazo izquierdo. No entendía por qué estas personas se llevaban tan bien. Le sorprendió especialmente que su compañero ninja le contara su pasado a esa mujer. Dejando a un lado sus pensamientos, Sasori volvió a su trabajo. Después de cenar, Alibel empezó a cabecear. Kisame, ¿te importaría hacer la primera guardia esta vez? Creo que Sameada se atiborró de mi Reisi. Dicha espada emitió un chirrido irritado, como en protesta. Kisame rió entre dientes. Parece que a Sameada le empezabas a gustar antes de que dijeras eso. Creo que deberías disculparte, bromeó. Alibel se volvió hacia la espada legendaria. Lo siento, Sameada, dijo con desgana. Aún así, eso bastó para provocar un murmullo de satisfacción. Kisame se sentó más erguido. Claro, estaré atento. Gracias, respondió Alibel antes de quedarse dormida, ahora segura de que un hombre decente la respaldaba. A varios kilómetros de profundidad, Torafuzar luchaba por mantenerse con vida. Había despertado del impacto contra la superficie del océano, tras haber recuperado su forma normal hacía tiempo. Desangrándose, el demonio buscaba desesperadamente un lugar donde recuperarse. Con solo dos extremidades que apenas funcionaban, Torafuzar no llegaba muy lejos. Además, su sangre ya había atraído a tiburones. Tiburones oceánicos de puntas blancas, para ser exactos. Lo habían seguido pacientemente durante kilómetros. Logró ahuyentar a uno o dos, pero otros tiburones ocuparon su lugar. Tras horas así, Torafuzar empezó a rendirse. Por fin estaba perdiendo el ritmo. Sus extremidades ya no soportaban más la tensión. Los tiburones se acercaban. En ese momento, Torafuzar empezó a aceptar que no lo lograría. Y le aterraba. No quiero morir. Así no. Haré lo que sea por más tiempo. Llegó la medianoche. De repente, todos los tiburones se alejaron nadando, asustados por algo enorme. Torafuzar sintió que el agua bajo él se desplazaba. No tuvo tiempo de moverse antes de sentirse empujado fuera de la superficie. Lo primero que notó fue el sonido. Era absolutamente horrible y hermoso. Casi sonaba como un órgano de tubos, pero era demasiado discordante e inhumano como para confundirlo con tal. El demonio se sintió invadido por una sensación de desesperación y rabia que armonizaba con la horrible música. Mientras Torafuzar se embelesaba con la evocadora melodía, un galeón gigantesco emergió de las profundidades del mar. Su proa estaba en ruinas, con la apariencia de unas fauces abiertas y afiladas. Todo el casco estaba cubierto de percebes y algas. La poca madera visible se estaba pudriendo por la exposición al agua. Cada ola rompiente provocaba un crujido en el barco. Las portillas de los cañones, antaño de un cobre brillante, se habían transformado en un verde enfermizo que se mimetizaba con el resto del barco. Incluso las velas, llenas de agujeros, y el aparejo estaban cubiertos por la espuma del mar. Torafuzar había aterrizado en la cubierta de este barco cuando emergió. Su atención se desvió del barco cuando el agua volvió al mar. El demonio estaba horrorizado al ver a la tripulación que acudió a recibirlo. Sí, todos habían sido humanos, pero esa época ya había pasado. Es cierto que tenían la postura erguida de los humanos y la forma general, pero eso era todo. La poca piel visible se había vuelto de un gris frío y húmedo. La gran mayoría estaban cubiertos de percebes y coral que se les habían adherido dolorosamente, incluso reemplazando extremidades en algunos casos.
Algunos de los tripulantes más pequeños estaban encorvados permanentemente debido al peso de sus parásitos. Eso era solo en general. A muchos les habían mutado las extremidades en aletas, púas y tentáculos. Un tripulante tenía la mitad superior de la cabeza convertida en una medusa, con tentáculos que le sobresalían de los ojos y las orejas. Otro tenía las púas de un pez globo apuntando a la mejilla. La cabeza de uno había adoptado la forma de un tiburón martillo, con el ojo izquierdo estirado y agrandado para que encajara. Torafuzar incluso vio a una mujer. Toda la parte inferior de su cuerpo se había transformado en la de una serpiente marina. Intentó mantener la boca oculta con una manga larga y llena de musgo, pero el demonio aún notó dos grandes colmillos que sobresalían, goteando veneno. De repente, el tripulante más grande, un coloso de 2,7 metros con ojos brillantes, nariz de tiburón sierra y manos palmeadas, agarró a Torafuzar y comenzó a arrastrarlo hacia la cabina del capitán. Fue entonces cuando Torafuzar finalmente echó un buen vistazo al casco. Estaba lleno de rostros medio descompuestos, con percebes y corales cubriendo todo lo demás. Para su horror, uno de esos rostros abrió los ojos de par en par al pasar. La criatura se desprendió de la pared con un chapoteo espantoso, uniéndose al resto de la tripulación. El demonio casi se desmayó al verlo. De repente, la música se detuvo. Entonces, clunk, 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 clunk. Los percebes y los mejillones se retiraron a sus conchas a medida que el ruido se intensificaba. Entonces, la puerta del camarote del capitán se abrió. Torafuzar sintió la sombra de la muerte al ver lo que salió. Solo tenía la forma de un hombre. Lo que una vez fue el lustroso abrigo de un capitán había sido invadido por los parásitos del mar, perdiendo todo su color con el paso de los siglos. Los extremos del abrigo estaban deshilachados. La pata derecha era la de un cangrejo, emitiendo ese resonante clunk cada vez que pisaba. El brazo izquierdo estaba en un estado similar. Lo que una vez fue una mano se había fusionado dolorosamente en una enorme y poderosa garra. El resto de la piel expuesta se había transformado en la de un pulpo. Su dedo índice derecho era ahora un tentáculo particularmente largo que comenzaba a enroscarse alrededor de la mano restante de Torafuzar. Un tricornio descolorido completaba la imagen, dándole a la figura una apariencia diabólica. El capitán se inclinó y le ofreció al demonio una mirada de cerca a su rostro. Una masa de tentáculos se retorcían en su rostro en lugar de barba, cada apéndice parecía tener vida propia. Un sifón sobresalía del lado izquierdo del rostro del capitán, introduciendo y expulsando aire de la abultada bolsa en la nuca. Pero lo que más impactó a Torafuzar fueron sus ojos. Eran de un azul penetrante. Poco a poco, el demonio se dio cuenta de que eran los ojos de un humano. Le aterraba ver tanto poder y odio hacia el mundo entero en esos ojos. Entonces la figura habló, como con la voz de un ahogado. ¿Tienes miedo a la muerte? Torafuzar asintió, incapaz de hablar. ¿Temes ese oscuro abismo? ¿Donde cada acto será expuesto y cada pecado castigado? Dijo mientras respiraba profundamente por su sifón. Al ver que Torafuzar no respondía con rapidez, el capitán agarró al demonio por el cuello con su garra. No me hagas volver a preguntar, le aconsejó. Torafuzar asintió frenéticamente, provocando una profunda risa del capitán al soltarlo. Mejor así. Ahora puedo ofrecerte una vía de escape. Hizo una pausa al ver que Torafuzar volvía a mirarlo a los ojos. Únete a mi tripulación para posponer el juicio. Sírveme durante 100 años ante el mástil, y serás recompensado. Desesperado, aferrándose a la vida, Torafuzar logró hablar. Serviré. Con una sonrisa que podría atormentarte en pesadillas, el capitán le apretó la mano derecha. ¿Jura su poder al holandés errante y a mí, su capitán? Lo juro. Un estallido de poder maldito surgió de Torafuzar y fue absorbido por completo por el capitán. El demonio sintió cómo su propio poder se fusionaba con la energía impía que ya albergaba la criatura con la que había negociado. Para comprobarlo, el capitán hizo un gesto con la garra, y un agua sucia apareció alrededor del holandés errante. Davy Jones rió mientras se giraba hacia el demonio. Jajaja, bienvenido a la tripulación, muchacho. Antes de que Torafuzar pudiera darse cuenta del terrible error que había cometido, su mente se vio abrumada por una cosa y se desmayó. Parte de la tripulación, parte del barco. 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 Al amanecer, Alibel lo asimiló todo. Kisame empezaba a despertar. Su guardia terminó cuando el Oro despertó pasada la medianoche.
Sasori ya había desaparecido. Frankie seguía inconsciente. Jimbe estaba enrollando su saco de dormir. Para sorpresa de Alibel, Tsuyu saltaba hacia ella. Arqueando una ceja, se giró hacia el proero. Te levantaste temprano. Bueno, tu tripulación se va hoy y quería tener la oportunidad de hablar, dijo Tsuyu sin rodeos. ¿Hoy qué pasa, chico? Preguntó Kisame mientras se ponía una camisa verde nueva. Tsuyu se sonrojó brevemente al ver al hombre, antes de volver al tema. Con todo el revuelo de ayer, se me olvidó preguntar. ¿Qué haces aquí? Teníamos una pista sobre uno de mis viejos amigos, afirmó Jimbe al unirse a la conversación. ¿En serio? Preguntó Tsuyu, poniéndose un dedo en la barbilla. ¿Cuándo pasaron? Por lo que escuchamos, podría haber sido hace semanas o meses cuando pasó por aquí, admitió Alibel. Llegué aquí hace solo unos días, así que deberíamos preguntarles a los habitantes del pueblo cuando se despierten, sugirió Tsuyu. ¿Nosotros? Se preguntó Kisame. Esta vez, el rubor de Tsuyu era evidente. Bueno, eso me lleva a por qué quería hablar. Hubo un momento de silencio mientras los tres esperaban. ¿Puedo navegar contigo y como tu estudiante? La proheroína inclinó la cabeza. Mientras Jimbe y Alibel simplemente levantaron las cejas, la reacción de Kisame fue un poco más fuerte. Disculpen por pedirles tanto, pero necesito fortalecerme. Ese demonio fue una llamada de atención. Tendré que ser mejor si quiero volver a ver a mis amigos. Y ustedes tres fueron increíbles, continuó Tsuyu. Jimbe se frotó la nuca tímidamente. Bueno, al fin y al cabo, fue un trabajo en equipo. Sí, eres tan humilde que casi da asco, se rió Kisame. Bueno, interrumpió Alibel. ¿Estás seguro de esto, Tsu? Porque no creo que podamos enseñar mucho si no tienes Reisi ni chakra. Aunque podría darte algunos consejos sobre el karate Fishman, no se requiere una energía especial, sugirió Jimbe. Se agradece cualquier cosa. Tsuyu hizo una reverencia agradecida. Entonces, ¿puedo acompañarte? ¿Al menos un ratito? ¿Por qué no? Kisame se encogió de hombros. Pero que no te trague un pez o algo así. Estoy seguro de que no hará nada tan vergonzoso, le aseguró Alibel. Jimbe se aclaró la garganta. ¿Podrías llevarnos con la buena gente de este pueblo? Quiero preguntar por Brock. Claro, asintió Tsuyu mientras comenzaba a saltar de regreso hacia la multitud, seguida por el trío. Al final, se encontraban en medio de una conversación con el líder de la ciudad, quien tenía una gran historia que contar. Sí, ese esqueleto había llegado a la orilla. Su bote estaba hecho pedazos. Así que se quedó un par de semanas. La mayor parte del tiempo, se comportó como un caballero. Hasta el último día, claro. ¿Qué pasó? Preguntó Jimbe, visiblemente preocupado. Bueno, se acercó a mí y a mi esposa y dijo que tenía una pregunta que quería hacerles. El hombre hizo una pausa. Quería verle las bragas. A Alibel le palpitó el ojo. Por favor, dime que recibió su merecido. El hombre sonrió con sorna. Sí, mi mujer le dio un buen golpe en la cabeza. El Oyou se relajó visiblemente. Cuando fui a darle un columpiamiento, echó a correr. Por suerte, su bote estaba listo. Así que siguió corriendo y zarpó, partiéndose de risa. ¿Y dijo a dónde iría? Se preguntó Kisame, un poco divertido. Bueno, mencionó que se dirigiría a la isla de Nuevo Nilo. Son un par de días de navegación hacia el oeste, les informó. ¿Por qué iría allí? Preguntó rápidamente Jimbe. No lo dijo, se encogió de hombros el hombre. Entonces, ¿si alguien sabe algo sobre ese lugar de Nuevo Nilo? Preguntó Kisame. Sí, no hay pueblos ni gente en esa isla. A todos los efectos, es una reserva natural, les informó Tsuyu amablemente. Bueno, entonces ya tenemos rumbo, decidió Jimbe. Frankie. Gritó. Ve a buscar a Sasori, sabemos dónde está Brock. En otro lugar, Sasori se adentraba en la mina ahora abandonada, curioso por saber por qué ese demonio se había esforzado tanto por conseguirla. Al principio, no le impresionó, pues había visto otras mucho más sofisticadas en las naciones elementales. Luego, se adentró un poco más. Quedó atónito ante la enorme cantidad de cristales que sobresalían del pasadizo. El mineral de hierro era magnetita, la materia prima más pura. Sasori solo necesitaría un poco de calor y algo de chakra para convertir el hierro en acero. Había suficiente para cubrir las necesidades de su tercer kazekage.
Y eso apenas rozaba la superficie. Incluso había suficiente para los planos que Frankie le había mostrado sobre los atraques. Cierto, los materiales de extracción habían sido completamente destruidos por el demonio, pero el ninja era ingenioso. Mientras se preparaba para empezar a extraer, notó algo. Había poder en ese metal. Le recordó a la primera tormenta que azotó el Cutie-Sark. Sin embargo, esto era mucho más sutil. Además, Sasori no pudo evitar sentir que lo había presentido antes. Le tomó un segundo al ninja comprenderlo. Quemaduras. Oye, rojo. Sasori se sobresaltó y volvió la cabeza hacia la entrada. ¿Qué pasa? Preguntó con un tono claramente irritado. Tenemos una gran ventaja, declaró Frankie. Brook estuvo aquí. ¿Y por qué supones que me importa que persigas a un antiguo compañero de tripulación? Se preguntó el títere. Porque esa es la dirección en la que irá tu obra de arte, replicó el Kyborg. Sasori se burló. Bueno, no es que tenga otro destino en mente. Solo ayúdame a cortar y sellar un poco de este mineral. Hay suficiente para todos esos planos que me enseñaste. Caramba, no estás bromeando. Frankie finalmente había alcanzado a ver los cristales de mineral de hierro y quedó completamente atónito al verlos. ¿Vas a ayudarme pronto? Bien, concedió el cyborg mientras un taladro emergía de su palma. Sin decir nada más, los dos se pusieron manos a la obra. En menos de una hora, habían recogido todo lo que podían cargar, incrementado exponencialmente por una plétora de pergaminos de sellado. Para cuando llegaron al Cutie-Sark, todo lo demás estaba listo para partir. Sasori quedó impresionado con todo. Incluso Tsuyu había desenrollado parte del aparejo con la lengua, lo que inquietó muchísimo a ambos Akatsuki. Una vez que los carpinteros subieron a bordo, la tripulación levó anclas de inmediato. Tras una ronda de buenos deseos de los residentes restantes, en particular para Tsu, partieron. El mencionado proero se había enroscado en la parte superior del mástil principal y contemplaba el horizonte. Kisame y Alibel habían reanudado sus paseos por ambos lados del barco. Jimbe estaba cómodamente instalado en el timón. Frankie bajó a repasar sus nuevos suministros. Sasori había asumido la postura del loto, con las cuerdas extendidas. Con eso, zarparon. Durante los 2 días de navegación, Tsuyu intentó sacarle algunas lecciones al resto de la tripulación. Sasori se negó rotundamente. Todo lo que Frankie podía enseñarle implicaba modificaciones corporales extremas. Kisame no era mucho mejor, diciendo que solo aceptaría estudiantes que al menos pudieran caminar sobre el agua, pero que estaría encantado de empezar si ella llegaba tan lejos. Le proporcionó una espada corta, un tan, para ser exactos, para que practicara si así lo deseaba. Alibel fue incluso más allá, llegando incluso a entrenar y dar consejos. Tsuyu solo deseaba que la mujer mayor se quedara en el suelo mientras la entrenaba. Aún así, en cuanto a la enseñanza tradicional, Jimbe era el mejor, con diferencia. Quedó muy intrigada cuando le explicó el karate gyojin. ¿Es realmente posible manipular el agua en otras personas? Preguntó Tsuyu incrédulo. Hasta cierto punto concedió Jimbe. Siendo sincero, no estoy muy seguro de hasta dónde llegarás en esta disciplina, considerando las circunstancias de los diferentes mundos y todo lo demás. No estaría mal intentarlo, replicó Tsuyu. El gyojin no tuvo reparos en oponerse. Está bien, decidió mientras levantaba la palma de la mano. Golpéame tan fuerte como puedas. El prohéroe obedeció rápidamente, gruñendo de esfuerzo. Jimbe sonrió al sentir el puño en su mano. Muy bien. Eso provocó un alegre ribit de la chica. La técnica más básica del karate gyojin es el puño de ladrillo. Aunque debo decir que solo puedes dañar realmente a alguien una vez que alcanzas el nivel de 100 puños de ladrillo. Tsuyu asimiló con entusiasmo toda esta información, pues siempre le había fascinado lo que los otros mundos tenían para ofrecer. Por ahora, necesitarás esto, proclamó Jimbe mientras dejaba un cubo de agua. Ahora, mete el puño en el agua. Tsuyu obedeció. Mantén el resto del cuerpo quieto y lanza el puño hacia adelante para dar un puñetazo. Y no toques el cubo. El prohéroe asintió y comenzó su tarea. Sigue haciendo esto para que puedas sentir el movimiento del agua. Al final de este ejercicio, sabrás cómo reacciona cada gota a cada movimiento. Sí, sensei, dijo Tsuyu obedientemente antes de volver a ello. El gyojin se detuvo ante el título, antes de permitir que se formara una pequeña sonrisa. Después de otra hora, Alibel sintió algo.
En su mayoría, solo percibía animales. Grandes, sin duda, pero animales al fin y al cabo. Aparte de eso, percibió una presencia. Con suerte, era Brock. Tenía un aire claramente humano. Algo más en la esquina de la isla llamó la atención de Alibel. Era Reisy. Un Reisy muy familiar. En cuanto Alibel lo reconoció, se abalanzó hacia adelante con sonido. Alibel, espera. Graznó Tsuyu mientras sacaba el puño del cubo. Pensé que ella siempre sería la que me seguiría. Con un suspiro divertido, Kisame desapareció con Body Flicker, presumiblemente en la misma dirección. Esos dos pueden cuidarse solos, señaló Sasori. Debemos estar cerca de tierra, asumiendo que su rango de detección no ha mejorado drásticamente, comentó Jinbe. ¿Por qué crees que huyó así? Preguntó Tsuyu. O un viejo amigo y un viejo enemigo, concluyó Sasori. En menos de un minuto, Alibel llegó a la isla de Nuevo Nilo. Era un bosque particularmente denso, atravesado por numerosos ríos. Solo la milla exterior de la isla, aproximadamente, no estaba cubierta de árboles. Esa franja de tierra expuesta parecía una sabana. Nada de eso le interesó al hueco que se abría paso entre los árboles, ni al ninja que lo siguió rápidamente. Finalmente, Alibel llega al otro extremo de la isla, sin duda gracias a haber rodeado completamente el follaje. En un pequeño claro, ve a una mujer. Es una mujer pequeña, de cabello corto y negro, que viste la típica túnica blanca de Oleus. Su cabeza luce un yelmo con un solo cuerno en medio de la frente, decorado con la cimera roja de un legionario romano. Lleva tatuado un rayo azul en el hombro izquierdo. Reis y emana de los collares de sus muñecas. La mujer está furiosa, tanto que ni siquiera nota la presencia del recién llegado. Maldito esqueleto. Exclamó mientras agitaba su huesuda pierna izquierda. Se lo merece por querer ver mis bragas. Ya veo que te enojas tan fácilmente como siempre, dijo Alibel sin poder evitar reírse entre dientes. Cuando la mujer se gira hacia Alibel, le revela un ojo azul y otro ámbar con un anillo rojo alrededor. Se quedó boquiabierta. Apaxi, me alegro de verte, admitió en voz baja. Emilou Apaxi corrió hacia Alibel y la abrazó. Me he vuelto loca sin ti. Hace semanas que no me despierto, solo con pervertidos, idiotas e idiotas pervertidos por compañía, empezó a divagar. Ay, y yo que pensaba que sería más difícil encontrar a tus chicas, Alibel. Apaxi dio un salto de sorpresa, frunciendo el ceño al ver la nueva figura apoyada en un árbol. ¿Quién demonios eres? Kisame se rió entre dientes. ¿Son todos tus amigos tan groseros? Aún así, supongo que debería responder. Soy Kisame Oshigaki, encantado de conocerte, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Alibel le suspiró a la chica. Apaxi, puedes relajarte. Kisame es y colega mío. ¿Colega? ¿Eso es todo lo que soy después de nuestras cenas? ¿Me hieres, Alibel? Dijo el ninja sin que su voz denotara verdadero dolor. A Apaxi se le quedó la boca abierta. Una marca de verificación apareció en la cabeza de Alibel. No me gusta la falsa impresión que le estás dando a mi amiga, gruñó. Apaxi recuperó su compostura habitual, o sea, la que no tenía. ¿Me mientes, Shark Boy? La sonrisa de Kisame se desvaneció al instante al activar su chakra. ¿Me estás llamando mentiroso? Preguntó con evidente falta de humor. Apaxi se quedó atónita ante la cantidad de chakra. Caramba. Esto es peor que el de Yami en un mal día, pensó con incredulidad. Alibel se colocó inmediatamente frente a Kisame, lo que tuvo el efecto de controlar ese chakra. Tranquila, no quiso decir nada, ¿verdad? Preguntó, volviéndose hacia su amiga. Apaxi se puso de pie, gruñendo. Bien, lo siento, respondió con indiferencia. Bueno, es un comienzo, se encogió de hombros el ninja, recuperando casi al instante su buen humor. En fin, ¿puedo preguntar de quién es esa pierna? Señaló la huesuda pierna izquierda, que Alibel por fin había notado. El joven Oyou se burló de eso. Iba a esta isla para descansar. Había una tormenta y necesitaba desembarcar. Fue entonces cuando vi que un pequeño bote empezaba a volcar. En contra de mi buen juicio, me apresuré, recogí al único hombre que había. Fue patético ver la lucha. Si vas a intentar atravesar este maldito mar, lo mínimo que puedes hacer es saber nadar o volar. Alibel se aclaró la garganta para que Apaxi volviera al tema. En fin, lo agarré y vine a toda velocidad a esta isla. En cuanto despertó, pensé que las cosas empezaban a mejorar.
Al menos mostró algo de gratitud y buenos modales. Teniendo en cuenta la extremidad perdida, estoy seguro de que no duró mucho. Kisame no pudo evitar comentar. Ese maldito solo quería ver mis bragas. Gritó. Le prometí una paliza, así que el cobarde echó a correr. Apache sonrió con malicia. No llegó muy lejos. En ese momento, Alibel se apretaba el puente de la nariz, mientras Kisame reía disimuladamente ante la imagen mental. ¿Y luego qué le hiciste al pequeño pervertido? Preguntó el ninja con entusiasmo. Le prometí que le daría una paliza. Así que le arranqué esto, contó mientras agitaba la pierna izquierda, y lo hice. Le di una patada en el trasero tan fuerte que se desmoronó y los pedazos empezaron a rodar. Sonrió con suficiencia. Kisame se había rendido y se reía. Oh, qué bien. Ojalá hubiera podido verle la cara. Tú, señaló a Paxi. Me caes bien. Cualquiera que pueda inventar algo así me parece bien. Apache pareció perpleja ante eso, antes de empezar a reír también al recordarlo. Alibel se llevó la palma de la mano a la frente. Por favor, no la animes, miró a Kisame con enojo. Esa respuesta pareció suficiente para acobardar a Apache. Entonces, fue como si un rayo le hubiera dado en la cabeza. ¿Kisame? Preguntó lentamente. ¿Qué aspecto tenía su compañero de tripulación, según Jimbe? Que era un esqueleto con afro y que vestía un traje muy bonito, respondió cuando el ninja se dio cuenta. ¿Y por qué aquel minero lo echó otra vez? Kisame suspiró antes de responder. Porque pidió ver las bragas de su esposa. Apache se quedó paralizado. Espera, ¿ya conoces a ese cabrón? Para ser honesto, él es en realidad la razón por la que vinimos hasta aquí, explicó Kisame. Al ver la confusión de su amiga, Alibel tomó la iniciativa. Nos despertamos y zarpamos con un Gyojin. Acordamos ayudarlo a reunirse con su antigua tripulación. Parece que este esqueleto, Brook, creo, es uno de ellos. Lo estábamos siguiendo desde la cala del naufragio. Yo digo que dejemos que ese bastardo se pudra, dijo Apache vengativamente. Por mucho que lo merezca, preferiría que ninguno de nosotros terminara en el lado equivocado de un simulacro de vagabundo, señaló Kisame. Alibel, que no quería poner a prueba los límites de Jimbe contra quienes lastimaban a su tripulación, accedió. Apache, ¿dónde está el resto de él? La joven oyó resopló antes de adentrarse en la selva, obviamente sin prisa, pero sin querer molestar a Alibel. En un momento dado, Kisame notó que seguían un río hacia el centro de la isla, caminando en contracorriente. No tardaron en llegar al lago de origen. Era enorme, y había cientos de hipopótamos de colores pastel surcando el agua dulce. Eran mucho más grandes que cualquier hipopótamo común. Entonces, contra toda lógica, los hipopótamos empezaron a cantar. Es una carrera, es una persecución. Dense prisa y denos de comer. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe. Aliméntenos, hipopótamos hambrientos. Hipopótamos hambrientos. Abran, y allá vamos. Mientras los tres estaban desconcertados por el estallido de canto, un hipopótamo verde sumergido se les acercó sigilosamente. En un instante, emergió, abriendo sus enormes fauces antes de intentar devorarlos a los tres. Los Oyous y los ninjas se dispersaron. ¿Qué demonios? Se preguntaron Kisame y Apache. En el aire, Alibel observó cómo una nube de humo verde se elevaba desde un costado del hipopótamo, adoptando finalmente una forma que se asemejaba vagamente a un rostro. Señora, ¿podría sacarme de aquí? Tú. Gritó Apache, confirmando la sospecha de los demás. Brook, supongo, preguntó Kisame. Antes de que Brook, visiblemente sorprendido, pudiera preguntar cómo sabía su nombre, Alibel le informó rápidamente. Estamos con Jimbe. Debería estar aquí en una hora. Ah. Exclamó la cabeza etérea flotante. Qué buenas noticias. Volviendo al tema. Antes de que Brook pudiera terminar, Kisame ya había usado movimiento corporal para pasar al hipopótamo verde. Luego, lanzó a Sameada contra el vientre de la criatura con la fuerza suficiente para levantarla del suelo. Eso provocó que el mamífero sufriera un ataque de tos. Al poco rato, una calavera con afro salió disparada, cubierta de diversos fluidos corporales. En cuanto Alibel atrapó la calavera, la sumergió rápidamente en el agua, haciendo girar a Brook como si estuviera en una lavadora. Cuando lo sacó, todos los fluidos corporales habían desaparecido. Blaut. Brook tosió el último sorbo de agua. Gracias, señora. Agradezco mucho su ayuda. Lamento tener que preguntar esto, pero ¿podría encontrarme?
Preguntó, visiblemente avergonzado. No creo que tengamos que preocuparnos por mirar, señaló Kisame. El resto se giró hacia la manada de hipopótamos que se acercaba. Desde ese día, los ninjas jurarían que esos mamíferos tenían un brillo maligno en la mirada. Es una carrera, es una persecución. Dense prisa y denos de comer. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe. Aliméntenos, hipopótamos hambrientos. Hipopótamos hambrientos. Abran, y allá vamos. El tono de los hipopótamos, todos eran barítonos, era claramente más amenazante, sin duda gracias a su concentración en el grupo. ¿Qué demonios? Se preguntó Apache. Bueno, entonces, creo que necesito ayuda. Jutsu de invocación. Kisame golpeó el agua con una mano. En una nube de humo, aparecieron 4 tiburones toro, todos con un aspecto particularmente irascible. Brook se quedó boquiabierto, sorprendido. ¿Qué demonios? ¿Nos llamas para que nos encarguemos de unos hipopótamos asquerosos? Preguntó el más grande. Tranquila, Mei. Hace siglos que no tenemos una buena cacería, argumentó la más pequeña. Hiro tiene razón, además esta es una oportunidad de superar a esas malditas hermanas Ameread, asintió otro. En verdad, seguramente estas son una presa más digna que esas abominaciones de monos, señaló el último. Bien, Zoku y Uzi dieron en el clavo. Sigo esperando un buen koi para limpiarme el paladar después de ver criaturas tan sucias, murmuró Mei. Y lo tendrás, prometió Kisame. Solo asegúrate de dejar los huesos. Tenemos que reconstruir a este idiota después de todo. Hey. Se hará, le aseguró Hirm. Detrás del ninja y los tiburones, Apache se inclinó hacia Libel. ¿Qué más puede hacer? Simplemente crea y controla instantáneamente el equivalente a un lago de agua, absorbe el chakra y el reisi de sus enemigos, haz clones, y comenzó a enumerar a Libel. Apache se quedó boquiabierta. Necesito conocer más ninjas, decidió. Muy bien, ¿qué tal si terminamos con esto antes de que lleguen los demás? Lo que Jinbe no sabe no puede hacernos daño, sugirió Kisame. Correcto, asintió Alibel mientras dibujaba a Tiburón. Oye, pequeño, enséñame lo bueno que eres. Gritó el ninja al Orou más joven. Te lo estás buscando. Dijo Apache con una sonrisa feroz. Ansioso, Apache apuntó al hipopótamo rosado más cercano. Pala. Una lluvia de orbes rojos de Reis se descargó sobre el estómago de la criatura. Efectivamente, le destrozaron una caja torácica. Ese conjunto de huesos gravitó instantáneamente hacia el cráneo sentado. Excelente. Solo necesitan liberar mis huesos. Entonces, puedo encargarme de lo que les quede. Te lo voy a pedir, gritó el ninja mientras empujaba un hipopótamo amarillo hacia la manada de toros. Atacándolo por todos lados, el hipopótamo no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, los toros se aseguraron de escupir la sangre negra antinatural derramada. Mei arrojó las vértebras inferiores al creciente montón de huesos. Alibel decapitó rápidamente a un hipopótamo rojo, le metió la mano por la garganta y le arrojó un antebrazo derecho. Apache había encontrado el resto del brazo derecho y se encontraba en un tira y afloja con otro hipopótamo verde. Habiéndose cansado, agachó la cabeza. Una masa de reisi comenzó a formarse en la punta de su cuerno. 0. El hipopótamo quedó completamente aniquilado en un destello rojo, junto con la punta del húmero. Por favor, ten cuidado. Casi suplicó Brook. Agradece que realmente esté haciendo esto, maldito pervertido. El Orou más joven arrojó el hueso, rebotándolo en la frente de Brook. Lentamente pero seguro, Brook se recuperaba gracias a su fruta revivir. Ya estaba a medio camino, contando la pierna que Apache usaba para reventarle la cabeza a otro hipopótamo. Cuando Kisame lanzó a Sameada contra otro hipopótamo, el resto de los enormes mamíferos se habían formado. Es una carrera, es una persecución. Dense prisa y denos de comer. ¿Quién ganará? Nadie lo sabe. Aliméntenos, hipopótamos hambrientos. Hipopótamos hambrientos. Abran, y allá vamos. Si escucho esa maldita canción una vez más, les arrancaré la garganta. Rugió Apache. Tú y yo también, murmuró Kisame en acuerdo. Aunque coincido con ese sentimiento, admitió Zoku, creo que debo señalar que la energía vil que los recorre aumenta con cada ronda de canto. Efectivamente, empezaron a aparecer luces en la garganta de los hipopótamos. Tienes que estar bromeando. Todos a mi lado. Gritó Kisame mientras levantaba a Sameada. ¿Qué demonios puedes hacer contra eso?
Preguntó Apache. Haz lo que dice, ordenó suavemente a Libel. Los tres formaron rápidamente alrededor de Brook, que se recuperaba lentamente y ahora estaba de pie con ambas piernas. Apache, harto de golpes por un día, recuperó la pierna izquierda. En cuanto los tres estuvieron listos, los hipopótamos empezaron a disparar sus láseres. Brook tuvo horribles recuerdos del pacifista. Los demás quedaron atónitos ante la pura maldad de la energía. Para Alibel y Kisame, era casi igual a la de su primera tormenta. A diferencia de aquella vez, era mucho más animal y salvaje. No estaba claro si se debía a los propios hipopótamos o a lo que los empoderaba. A pesar de todo, los hipopótamos no se detenían. Cualquier láser que se dirigiera directamente al grupo era absorbido por Sameada, para sorpresa de los recién llegados. Alibel, Apache, recuperemos a este tipo para que pueda hacer su parte, sugirió Kisame. Yo lo mantendré a salvo, ustedes dos ataquen desde arriba. Mis bulls deberían tener una oportunidad ahora mismo. Así, un hipopótamo fue arrastrado por 4 pares de mandíbulas hacia las aguas ya turbias. Entonces, un bastón fue escupido hacia Brook. El esqueleto lo atrapó con su único brazo derecho y dejó caer la vaina al suelo. Kisame rió. ¡Qué bien! Otro espadachín. Rió entre dientes con una sonrisa feroz. Brook no pudo evitar comparar la sed de sangre con la de Zoro ante un buen oponente, y se estremeció al pensar en el encuentro. Alibel y Apache no perdieron ni un segundo y se lanzaron al hoyo. Uno a la derecha y otro a la izquierda, los hoyos desataron sus movimientos sincronizados. ¡Bala! Destellos amarillos y rojos atravesaron a los hipopótamos, dejando al descubierto sus estómagos. Con el brazo izquierdo, la cadera y el cuello de Brook, se habían encontrado todos los fragmentos. Sin dudarlo un segundo, Alibel arrojó el resto de los huesos de vuelta. Aunque el desgaste era evidente, Brook había recuperado toda su fuerza. Gracias a todas. Ahora, a hacer mi parte. ¿Podrían alejarse un poco, queridas? Tengo algo especial para esos hipopótamos, les dijo Brook. Tras una burla de Apache, los dos desaparecieron con sonido. Brook se abrió el cráneo y sacó un violín en miniatura. ¿Qué demonios? Se preguntó Kisame. Música de fiesta. Gritó Brook mientras comenzaba a tocar. En un instante, los hipopótamos dejaron de disparar sus láseres. Con los ojos vidriosos, los mamíferos empezaron a mirar al vacío. Kisame sonrió con suficiencia, reconociendo los síntomas. Les hiciste una ilusión con música, ¿verdad? Vaya, qué guerrero tan astuto eres, lo elogió Brook mientras alzaba su espada. Pero creo que querías ver mi habilidad con la espada, ¿no? Estoy listo y esperando, dijo el ninja mientras colocaba a Sameada en su espalda. Ansioso por obedecer, Brook saltó por encima de los hipopótamos, con la espada desenvainada. En un instante, estaba detrás de ellos, envainando su espada. Tararé de 3 versos. Corte de muesca del alma. En cuanto Brook envainó su espada, los hipopótamos gritaron de dolor mientras enormes cortes derramaban sangre negra, las heridas se congelaron poco después. Curiosamente, al salir la sangre negra, los hipopótamos comenzaron a recuperar su apariencia normal. Se encogieron a medida que su piel adquiría un tono más natural. La sangre negra se desbordó hacia el océano occidental, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Brook tenía una expresión seria. Esas pobres criaturas tenían un alma ajena que las impulsaba, reveló. Tenemos suerte de que mi fruta revivir haya podido separar al parásito de los animales. Alibel reapareció, poniendo una mano en la muñeca de uno de los hipopótamos. Vivirán, siempre que descansen un poco. Apache se reunió con los hombres con una expresión de desconcierto. ¿Qué podría controlar a esos animales tan lejos? Puedo pensar en algunas personas capaces de algo comparable, comentó Kisame. Asegurémonos de que en el futuro no haya sangre negra en nuestros sistemas, sugirió Alibel. En ese momento, ella y Kisame se animaron. Bueno, parece que el barco llegará pronto a tierra. ¿Qué les parece volver a ver a Jinbe y Frankie? Brook jadeó al girarse hacia el barco que se aproximaba. Dudó unos segundos. Entonces. Yo. Corrió hacia el Cutty-Sark, lo suficientemente rápido para dejar un rastro de humo en la tierra y cortar la superficie del agua. Maldito cabrón ruidoso y molesto. Gruñó Apache mientras se hurgaba la oreja. Kisame se giró hacia los expectantes tiburones toro, con las cabezas más allá de la superficie de las aguas increíblemente turbias.
Toda esa energía de la sangre negra desapareció hace mucho, declaró el sensor Zoku. Avísanos si alguna vez descubres de dónde vino. Un poder así es preocupante. Bien, asintió Kisame. Gracias por la ayuda. Enviaré un mensajero cuando tenga el koi que quieres. Mei asintió. Te lo agradecería mucho. Se giró hacia Uchi, que se frotaba un corte particularmente feo. Ay, Madura, no es para tanto. Dicho esto, los 4 tiburones toro desaparecieron en una nube de humo, para gran confusión de Apache. ¿Eh? ¿A dónde demonios se han metido? En casa solo se quedan por trabajo o si es divertido, explicó el ninja. ¿Por qué no convocaste a los Amereats como antes? Se preguntó Alibel. Los Bull son los únicos que pueden sobrevivir en agua dulce. Además, tienen experiencia con hipopótamos y se desenvuelven muy bien en aguas turbias, afirmó. Noté que se enojaron cuando se mencionó a los Amereats. ¿Por qué? Preguntó Alibel, genuinamente curioso. Los tiburones no están realmente unidos como las demás invocaciones. Llevan siglos divididos en tribus. Las especies más fuertes e inteligentes se han forjado su propio territorio, mientras que las más débiles intentan evitar el fuego cruzado. Hay que ganarse la lealtad de todas las tribus antes de que acepten el contrato. Solo uno lo suficientemente fuerte como para superar todas las pruebas es digno de invocarlos, al menos desde su perspectiva. Me llevó años, pero lo logré, dijo Kisame encogiéndose de hombros. «Guau», dijo Apache sin convicción. Sin duda, la historia la fascinaba, pero su mente estaba más ocupada procesando esa pelea. Había notado algo que aún le impactaba. Alibel había confiado en este Kisame. Apache estaba completamente desconcertada. Se giró hacia el ninja, sin dejar de responder a las preguntas de Alibel sobre la invocación del tiburón. ¿Qué ha hecho para ganarse su confianza? Se preguntó sin poder evitarlo. ¿Tu compañero también tenía la invocación de los tiburones? Preguntó Alibel, sacando a Apache de sus pensamientos. Espera, compañero. Kisame rió entre dientes al imaginarlo. No, tenía cuervos. Créeme, esos eran mucho mejores para él, considerando su personalidad y técnicas. No habría durado ni un segundo en algunas de esas pruebas, sobre todo con su mala salud e resistencia. Su sonrisa se encogió, aparentemente absorto en sus pensamientos. ¿Sabes? Estoy un poco celoso. Tú y Jimbe ya consiguieron algunos amigos, y ni siquiera llevamos una semana en el mar, dijo riendo entre dientes. Alibel puso una mano en el hombro de Kisame. Estoy segura de que pronto encontraremos algo que nos lleve hasta él, le aseguró. Espero que tengas razón. Con eso, el trío comenzó a caminar de regreso al Cutie-Sark, escuchando ya un grito entre lágrimas de Super. De vuelta en las aguas de Shipurek Cove, Davos regresaba tras otra expedición de pesca de cangrejos en la entrada. Antes de llegar al puerto, algo le llamó la atención. Era un humano que caía del cielo. 7 infiernos, es la tercera vez este mes, refunfuñó mientras giraba el barco, listo para recoger e informar al pobrecito que había sido abandonado esta vez. Entonces, ocurrió lo más extraño. No hubo chapoteo. La persona apenas dejó una onda al tocar el agua con los pies. Extraño, considerando que iba a velocidad terminal. Después de unos minutos, la figura se acercó a su bote. Si esto hubiera sido hace un mes, Davos se habría sorprendido un poco al ver a un hombre caminando sobre el agua. Pero, por desgracia, ya se está cansando de la locura del mar de las segundas oportunidades. Era un hombre joven, de rostro delgado. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Sus ojos negros parecían haber visto el infierno, lo que le valió la compasión de Davos. Sin embargo, todo eso palidecía ante lo que atraía la mirada del viejo capitán. El hombre vestía una capa negra, decorada con nubes rojas. ¿Reconoces este abrigo? Preguntó el extraño con voz profunda. Sí, respondió el capitán. Me llamo Davos Eawort, ¿y tú cuál es? Itachi Uchiha. Davos se relajó visiblemente y extendió la mano. ¿Quieres subir a bordo y sentarte? Tengo un mensaje para ti. Itachi miró la mano con recelo. ¿De quién era? Alguien más llevaba esa capa. Un tipo grande y azul llamado Kisame. El Akatsuki se quedó paralizado ante eso. ¿Conociste a Kisame? Sí, él y un par de personas más nos salvaron a mí y a este mismo barco de un monstruo, recordó Davos. ¿Kisame salvando vidas? Preguntó Itachi sin poder evitarlo. ¿Cuál era el mensaje?
Él quiere que lo conozcas, le dijo simplemente Davos. ¿Dónde? Preguntó Itachi, traicionando la más mínima sensación de impaciencia. Fiddler's Green. Empezó a dirigirse hacia allí con los demás hace una semana, explicó Davos. ¿Qué otros? Preguntó Itachi, cada vez más desconcertado. Oh, no eran mal de tu mundo. Esa respuesta no fue lo que Itachi esperaba, así que guardó silencio unos segundos. ¿Qué? Preguntó con la mayor frialdad posible. Parece que necesitarás ese asiento. Sube, te lo explicaré todo, ofreció Davos mientras abría su camarote. Buscando respuestas, Itachi subió al bote y entró justo cuando Davos cerraba la puerta tras ellos. Allí le contarían todo lo que la gente sabía sobre el mar de las segundas oportunidades. Cómo todos los que morían parecían revivir. Cómo mundos diferentes se fusionaron. Cómo los monstruos dominaban el mar. Entonces escuchó la historia del día en que Kisame Oshigaki cayó del cielo. Cómo él, el hueco y el Gyojin derrotaron a una gelatina gigante en su primer día juntos. Cómo encontraron a Sasori, Itachi se tensó al oír eso, y al cyborg en la cueva del naufragio. Cómo derrotaron a una horda de pequeñas plagas. Cómo superaron la peor tormenta que Davos jamás había visto. Itachi se quedó paralizado ante la historia. Su antiguo compañero, el sanguinario Akatsuki, había salvado a gente 2 veces en tan solo unos días. Estaba formando una tripulación y afrontando este mar infernal. Por lo que dijo Davos, parecía como si se forjaran amistades. La idea le pareció increíble a Lucia. Sabía que tenía que verlo con sus propios ojos. Quizás algún día buscaría a su hermano pequeño, pero por ahora, sabía dónde estaba un amigo. Bueno, y no serviría de nada dejar a mi compañero colgado, decidió Itachi. Necesitaré un guía. Veré qué puedo hacer, prometió Davos. Mientras tanto, consigamos un barco. Qué suerte que hayas aterrizado justo al lado del astillero. Con esto, los dos navegaron hacia Shipure Cove. La sangre negra exorcizada de los hipopótamos se había extendido por el océano. Finalmente, llegó a una cueva profunda y oscura. La ubicación estaba hacia el centro del mar de las segundas oportunidades. Había un solo residente, del cual emanaba un poder oscuro. Las sombras de la cueva oscurecían por completo la figura. Excepto por sus ojos verde oscuro. Los 20 brillaban. Una mano palmeada recogió la sangre negra. Así que a mis marionetas les cortaron los hilos. ¡Qué gracioso! Y parece que este trocito de mi sangre ya ha corrido su curso. Efectivamente, la sangre negra dejó de moverse. Qué lástima, esperaba que mis esclavos llegaran a las islas de la entrada. Mi señor, un cocodrilo gigantesco, lo suficientemente grande como para despedazar a los hipopótamos mejorados, emergió del agua a la entrada de la cueva. Inclinó la cabeza en señal de reverencia. Ah, Gustave, murmuró el ser con su voz grave. ¿Qué hay de tu cacería? Majestad, aunque no hay noticias del mapa en sí, hemos localizado a uno de sus autores. Está en el viejo Nilo. Puedo ir y volver en un mes, prometió Gustave. No, en cuanto le saques la ubicación, quiero que traigas el cofre inmediatamente. Luego, regresarás con él, ordenó el ser. Llevamos un siglo trabajando para lograrlo. En efecto, todopoderoso Zipactli, coincidió Gustave. Eliminaré este último obstáculo para tu ascensión. Zipactli rió entre dientes con un tono profundamente inhumano. Mi más fiel servidor, confío en que estará a la altura de la tarea, afirmó. Entonces, sus ojos se clavaron en los de Gustave. No me decepcione. El cocodrilo se estremeció antes de salir de su proa. No lo haré. La situación se calmó en el Cutie Sark. Brook y Frankie habían llorado. Lágrimas fuertes. Sasori estaba considerando seriamente asesinar, pero decidió centrarse en su último invento. Auriculares con cancelación de ruido. Cuando Kisame y Alibel regresaron a la nave, Jimbe les dedicó un gesto de agradecimiento antes de reunirse de nuevo con su nuevo compañero de tripulación. Apache echó un vistazo a la convivencia, se giró hacia un rincón agradable e intentó echarse una siesta. Tsuyu bajó de un salto del puesto de vigía, imperturbable ante el esqueleto andante. Se presentó con la máxima cortesía. Finalmente, mientras Kisame estaba desescamando un poco de pescado que había pescado para la cena, Brook le explicó cómo llegó a Nuevo Nilo, con algunas indicaciones. Entonces, Brook se preguntó Jimbe. ¿Por qué estabas en esa isla? El esqueleto se detuvo. Creo que sería mejor que te lo mostrara. Para ello, Brook se abrió el cráneo, lo que le valió una ceja levantada de Sasori.
Llevaba semanas navegando por este mar sin ninguna pista para encontrar al resto de mi tripulación. No sabía qué hacer, explicó Brock con inusual solemnidad. Luego desenrolló la lona, revelando un mapa antiguo. Cubría por completo la mesa improvisada que tenía la tripulación. La esquina inferior izquierda había sido arrancada por completo, pero el resto estaba sorprendentemente claro. En la esquina superior derecha, estaba la isla del Nuevo Nilo. Un rastro de puntos serpenteaba hacia el sur y el oeste, hacia la esquina que faltaba. Conocí a un viejo loco llamado Ben. En fin, me dio este mapa, diciendo que conducía al mayor tesoro de este lado del mar de las segundas oportunidades. La horda de Tamatoa. Brook hizo una pausa para darle un toque dramático. Si el tesoro es tan grande, ¿por qué sigue ahí? Preguntó Kisame con insistencia, esperando la captura. Los tripulantes más listos tenían miradas igualmente incrédulas. Brook esbozó una sonrisa, o lo que fuera que contara en su cabeza. Bueno, se rumorea que el guardián del tesoro es tan poderoso que nadie lo ha vencido. Eso le arrancó una sonrisa burlona a Kisame, y también a Apache. ¿Y por qué decidiste ir? Preguntó Jinbe. Bueno, en retrospectiva suena poco convincente, pero, pensé que vería alguna señal de Nami si había un tesoro como este cerca. Quizás incluso de Luffy se oía hablar de este guardián, admitió Brock mientras agachaba la cabeza. En ese momento, estaba desesperado por cualquier cosa. Tsuyu lo miró con compasión. No te preocupes. Tomaste la decisión correcta. Después de todo, ¿habrías conocido a alguien de tu tripulación si te hubieras quedado donde estabas? Brook se movió con más energía. Jovencita, tiene toda la razón. Gracias por eso. Rivet. Bueno, dijo Alibel, volviendo al tema, ¿alguien tiene alguna otra pista sobre viejos amigos? Porque no veo otra opción aparte de esta búsqueda del tesoro. Bueno, piénsalo así, sugirió Kisame. Esto parece algo que atraería a todos los peces gordos de la zona. Y es más probable que sepan algo que cualquiera de esos tipos comunes de las islas de la entrada. Entendido, respondió Alibel antes de volver a centrarse en el mapa. Parece que hay 4 islas entre nosotros y la horda. Ciudad Gruta, Islas Amébito, Nilo Viejo y la Tierra de los Lotófagos. ¿Tenemos alguna información sobre ellas? Solo he oído que la gente nunca regresa de la isla Samébito, ni de los devoradores de loto, añadió Sasori con tono amenazador. Sin detalles, lo cual es increíblemente molesto. Bueno, no sé si sea cierto, intervino Tsuyu. Pero escuché que en Ciudad Gruta viven sirenas. Espera un segundo, murmuró Apache. ¿Me estás diciendo que son reales? Jinbe, Brook y Franky se miraron incrédulos al unísono. Sí, dijo el Gyojin. Tenemos islas enteras llenas de ellos en nuestro mundo. Como si esto fuera lo más normal para él, que en realidad lo era. Tsuyu se sentó. Bueno, sin duda necesito replantearme lo que es posible, Rivet. Independientemente de si buscamos tesoros o no, declaró Sasori. Creo que lo mejor sería abastecernos lo máximo posible en Ciudad Gruta, considerando lo poco que quedaba en la isla anterior tras la masacre a ese demonio. Al menos, no veo ningún asentamiento fiable más allá de este mapa. Jinbe se levantó y se dirigió al timón. Bien, voy a poner rumbo al oeste. A juzgar por el mapa, deberíamos llegar a Ciudad Gruta en 3 días. Bien, asintió Alibel mientras se reclinaba sobre la barandilla junto a Apache. Bueno, Kisame terminó de desescamar su pequeño banco de peces. Me quedaré un rato en la cocina. Les invitamos a probar algo de esto más tarde. Se dirigió hacia abajo. Aceptaré tu oferta, siguió Alibel mientras su estómago emitía un pequeño grudido. Apache frunció el ceño y lo siguió. Oh, tengo tanta hambre que siento como si mi estómago estuviera vacío, se rió Brook. Pero no tienes barriga, respondió Tsuyu. Jojojojo. Chiste de calaveras. Rápidamente empezó a guiar a Tsuyu a la cocina. Cuenten conmigo, declaró Franky mientras los seguía. Jinbe y Sasori permanecieron en un silencio incómodo, aún incómodos el uno con el otro. El Gyojin había arqueado una ceja ante la fiesta virtual. He oído que Kisame era un cocinero decente, pero no creo que le guste que haya tanta gente vigilándolo, y en un espacio tan reducido, murmuró Sasori. Entonces empezó una cuenta regresiva, para gran confusión de Jinbe. 3, 2, 1. ¡Bang! Brook y Franky salieron volando por la puerta y aterrizaron sobre sus traseros. Dije que cocinaría y no que organizaría una maldita fiesta, dijo la furiosa voz del ninja.
Tsuyu y Apache salieron con un paso más apresurado. Alibel simplemente salió, antes de darse la vuelta. Con un solo pescado me basta. Avísame si necesitas ayuda. Seguro. Oh. Los 3 días transcurrieron sin incidentes, si no se consideraba un incidente el ataque de un grupo de 100 Fiji. Tsuyu era el único que estaba nervioso por la horda, para ser sinceros. Aún así, algo bueno salió de esas pequeñas plagas. Habrían sido destrozados si Jinbe no hubiera tenido una idea. Después de que Alibel los partiera en dos con una descarga de ola azul, Kisame y una veintena de clones de agua atraparon al resto con una serie de jutsus de prisión de agua. Ahora, Tsuyu, dijo la voz de Jinbe. Tendrás que sentir el agua en la criatura. Bien, respondió la muchacha desde el borde del costado de estribor. ¿Estás listo? Gritó Kisame mientras estaba junto a una prisión de agua. La proheroína entrecerró los ojos y adoptó su postura. Adelante. Sonriendo con sorna, Kisame metió la mano en una prisión de agua y estranguló a Fiji. Aquí viene. Se la lanzó directamente al prohéroe. En cuanto el Fiji estuvo lo suficientemente cerca, Tsuyu retiró el puño. Puño de ladrillo. Se estrelló contra el Fiji, golpeándolo con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Aún así, parecía insatisfecha. Eso solo pareció un puñetazo normal. Jinbe sintió levemente. El puño de ladrillo no es tan diferente de un puñetazo normal después de todo. No hay mucha diferencia hasta el puño de 100 ladrillos. Aún así, sentirás cómo el agua empuja al oponente hacia atrás una vez que lo hayas dominado. Por ahora, solo quiero que te acostumbres a la postura y al movimiento. Sí, sensei, dijo Tsuyu al volver a la realidad. Vale, Kisame. Gritó. Cierto. Gritó mientras lanzaba a otro Fiji. A babor, se estaba llevando a cabo un experimento. Frankie y Sasori estaban ansiosos por ver cómo funcionaría su última innovación, claramente inspirados por la multitud de objetivos. Apache, terriblemente aburrido, aceptó ayudar. Alibel estaba de pie a un lado, vigilando a los fijianos que seguían atrapados en las prisiones de agua. Entonces, señorita Apache, ¿podría poner la mano sobre el sello? Está justo encima del cañón, donde normalmente estaría la mecha, explicó Sasori. Apache miró fijamente a los dos inventores. Todo eso no significa nada para mí, literalmente no hay nada como esta porquería en mi mundo. Sasori se frotó la frente. Es el círculo de tinta blanca y kanji. Apache parpadeó. Lo sabía, murmuró mientras bajaba la mano. Alibel se conformó con poner los ojos en blanco. Ahora, ¿y podrías canalizar un poco de Reishi en esa mano? Solo un poco, indicó Sasori. Por un instante, un Reishi rojo se hizo visible alrededor de la mano de Loyou, antes de desvanecerse. En un instante, lo que parecía una bala de cañón roja salió disparada de la pieza de artillería, sin alcanzar ninguna de las prisiones de agua. Los ojos de Apache se iluminaron de sorpresa. ¿Qué demonios fue eso? Genial. Eso fue. Respondió el cyborg con entusiasmo. Este es el último ejemplo de lo que se puede lograr al fusionar la tecnología de dos mundos. Con la experiencia de Frankie en armamentos, más la mía con chakra y sellos, pudimos crear un cañón que podía canalizar la energía de una persona con mínimo esfuerzo, explicó la marioneta. Aún así, ¿podrías probar el cañón de nuevo? Quiero asegurarme de que no fue una casualidad. Con una leve sonrisa, Apache volvió a bajar la mano, con ese Reishi rojo rodeándola. Otra bala de cañón roja salió disparada. Esta vez, una prisión de agua llena de Fijis, y el clon de agua que la mantenía, volaron en pedazos. En ese momento, Apache sonrió abiertamente. Caramba, eso es incluso más fácil que un bala. Me lo quedo. Frankie pareció desconcertado. ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar, Apache arrancó el cañón de su soporte y se lo cargó al hombro. Luego, lo apuntó al resto de las prisiones de agua del puerto, empujándolo como una bazuca. Entonces, Apache se lo pasó bomba. Se rió mientras las bolas rojas de Reishi destrozaban la horda de Fiji, más rápido que nunca usando a bala o cero. Es cierto que la mayoría de los disparos fallaron, pero el Oyo estaba empezando a dominarlo. Al final, solo quedaba una prisión de agua a la vista. El clon de Kisame le dedicó a Apache una sonrisa burlancia. Oye, ¿qué tal si lo hacemos un poco más difícil? ¿Crees que puedes acertar a un objetivo en movimiento? Diablos, sí. De acuerdo, dijo el clon antes de liberar la prisión de agua. Los Fiji se dispersaron.
La mayoría seguían empeñados en atacar la nave. Apache lideró a un Fiji un rato, pero falló por completo. Gruñendo, volvió a apuntar. Esta vez, la bola roja destruyó al Fiji. Con unos cuantos boom más, el resto de las Fiji de babor se habían marchado al otro lado. Con entusiasmo, giró su nuevo juguete hacia estribor. Apache, dijo la voz severa de Alibel. No hasta que Tsuyu termine su clase de karate gyojin. El joven Olyou frunció el ceño. ¿Karate Fishman? Sí, y así es como Jinbe es tan fuerte como yo, comentó Alibel. Eso hizo que Apache se detuviera en seco, abriendo un poco los ojos. ¿En serio? Sí, y ni siquiera necesita Reisho Chakra o nada mágico para seguir funcionando, señaló el ex espada. Entonces, ¿y cualquiera podría hacerlo y incluso los humanos? Se preguntó Apache. Bueno, y parece que no importa, pero aquellos con tendencia a moverse en el agua son los más adecuados para esto, explicó el Olyou mayor. ¿Eso significa que puedes aprenderlo? Fue la pregunta. Alibel pareció considerarlo. Quizás, estoy seguro de que Kisame y yo podríamos arreglárnoslas si lo necesitáramos. Siendo sincero, creo que sería superfluo para nosotros. Hablando de eso, Tsuyu por fin había dominado el puño de ladrillo. Para asegurarse, le pidió al último clon de Kisame que lanzara un Fiji. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, puño de ladrillo. Esta vez, Tsuyu pudo sentir el agua en el Fiji moverse antes de que el resto de la criatura saliera volando. Muy bien. Jinbe estaba claramente orgulloso de su nuevo alumno. Cuando te animes, hablaremos de convertirlo en el puño de 100 ladrillos. Jadeando por el esfuerzo, Tsuyu se giró y le hizo un gesto de aprobación al gyojin. Aún así, había llegado a su límite. Así que se sentó, intentando controlar su respiración. ¿Y entonces? Preguntó Kisame. ¿Qué quieres hacer con el resto? ¡Bum! Una bala de cañón roja atravesó la última prisión de agua, abrasando al ninja. Miradlo. Gritó Kisame. Jejeje, Apache parecía avergonzado. Perdón, pensé que eras un clon. Hoy lo era, respondió justo detrás de ella. No hagas eso. Exclamó la Olyou mientras casi golpeaba al verdadero Kisame con su nuevo cañón, pero este lo atrapó. Alibel simplemente negó con la cabeza ante el ninja que estaba irritando a su compañero. Bueno, al menos los cañones fueron un éxito, murmuró Sasori mientras escribía algo en un diario que tenía a mano. Aún así, debería ver qué pasa si un Olyou más fuerte lo usa. Quizás en otro momento, sugiere Alibel. Frankie tenía una expresión inusualmente pensativa. Todavía no entiendo por qué no me sirven. Bueno, nadie que haya conocido de tu mundo tiene una energía como Chakra o Reishi, al menos por lo que me dijiste, respondió Sasori. ¿Qué pasa con Aki? Preguntó Jinbe. Sasori parecía confundido. Frankie nunca mencionó eso cuando hablábamos de nuestros mundos. Todos los demás observaban con interés. ¿Qué es este Aki? Se preguntó Alibel. Para demostrarlo, Jinbe ennegreció su brazo derecho expuesto con Aki de armamento. Básicamente, estoy canalizando mi fuerza de voluntad para potenciar mis golpes de karate gyojin. También es mi mejor defensa contra ataques poderosos. Dicho esto, colocó la mano ennegrecida sobre el cañón, pero no ocurrió nada. Bueno, y Zoro siempre fue mejor que yo canalizando Aki, dijo Jinbe con un poco de resignación. Espera, ¿este Aki puede incluso extenderse sobre objetos extraños? Preguntó Sasori mientras garabateaba en un diario. Sí, Zoro logró cubrir sus espadas con él, lo que significa que podía cortar cualquier cosa. Kisame empezó a reírse entre dientes. Oh, simplemente debes contarme más sobre ese espadachín tuyo. Por supuesto que eso es lo que llamaría tu atención, murmuró Alibel. Así transcurrió el resto del día con Jinbe y Frankie deleitando a la tripulación con historias de las hazañas de los sombrero de paja. De usuarios de frutas del diablo y maestros del Aki. De emperadores, señores de la guerra y marines. De ascender al cielo y sumergirse en las olas. Ni qué decir tiene, todos estaban fascinados, incluso el normalmente desinteresado Sasori. Un día después de la práctica de tiro en Fiji, se encontraron con lo que parecía una montaña árida en medio de una leve tormenta. Esto llevó a Frankie a mirar el mapa, luego la montaña y de nuevo el mapa. Bueno, ¿los demás están viendo esto? Desafortunadamente fue la divertida respuesta de Sasori. Espera un segundo. ¿Cómo demonios eso? Apache señaló una ciudad de aspecto opulento en el mapa.
Igual a eso. Señaló la montaña árida. Es todo un enigma, no pudo evitar comentar a Libel. Espera. Kisame entrecerró los ojos hacia la cresta más oriental. ¿Es una abertura? Sí, confirmó Jimbe. Parece que la cueva es lo suficientemente grande como para que el barco la atraviese. ¿No es eso terriblemente conveniente? Kisame dio una sonrisa torcida, moviendo la mano lentamente hacia Sameada. Si eso es una trampa, ¿no sería mejor que les diera una falsa sensación de seguridad? Preguntó Alibel a su compañero espadachín. Dicho esto, se esforzaba visiblemente por no desenvainar a Tiburón. Esto hizo que Apache se frotara los brazaletes con aprensión. Vamos, dijo la alegre voz de Brock. No hagamos suposiciones. Además, deberíamos ver qué hay disponible, o viviremos de lo que Kisame y Jimbe puedan pescar durante mucho tiempo. Simplemente protegeré cualquier cosa de la lluvia, admitió Tsuyu. Sasori suspiró. De todas formas, mejor estar alerta. Al decir eso, las cuerdas salieron de todos sus dedos derechos, ajustando el Cutisark para navegar justo en medio de la cueva que se avecinaba. Jimbe se mantenía firme al timón. Justo antes de que la oscuridad lo oscureciera todo, todos notaron una luz en el otro extremo. Bueno, esto sí que es muy conveniente, murmuró Kisame. Apache asintió. Tranquilos, la voz tranquilizadora de Alibel resonó en las paredes. Ya casi llegamos. Una vez lo suficientemente cerca, el contraste era cegador. La montaña había sido excavada. Aunque no se veían desde fuera, se habían perforado suficientes agujeros para dejar entrar la luz. Esto solo era posible gracias a que los agujeros estaban a una altura superior a las nubes, cerca de la cima de la montaña. A Jimbe le pareció notablemente similar a la isla Gyojin. Edificios que parecían corales se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con ventanas que reflejaban la luz, creando una sensación de brillo. Estructuras que parecían conchas marinas servían de techo para la mayoría. Aparte de eso, no había ningún paso entre los edificios, solo corrientes de agua lo suficientemente grandes como para que el Cutisark pudiera navegar fácilmente. Entonces, hubo un destello púrpura. La tripulación apenas lo notó, a tiempo de darse cuenta de que era la cola de un pez. De un gurami besucón púrpura, para ser exactos, si el pez era lo suficientemente grande como para tragarse a un humano. Incluso los tripulantes más perspicaces apenas pudieron captar el brillo de las escamas mientras se dirigían a lo que parecía un bar flotante. De hecho, había una buena selección de saques y rones en la pared. A un lado, el olor a takoyaki cocinado provenía de una parrilla respetable. Jimbe sonrió. Era la sonrisa más grande que había tenido desde que despertó. Había algo reconfortante en un entorno tan familiar. La imagen se completó cuando una sirena de pelo verde emergió con un pulpo en la mano. Parecía que apenas había visto el barco de reojo, dada su falta de reacción. Para quienes no eran de Grand Line, la vista era absolutamente cautivadora. Incluso Apache se sonrojó ante una figura tan impactante. Kisame, con su sinceridad, admitiría más tarde que se quedó mirando a la sirena mucho más tiempo del que jamás había mirado a ninguna de las chicas de su pueblo, ni siquiera a Meiterumi. Tsuyu se quedó boquiabierta, con total incredulidad. Alibel ladeó la cabeza, visiblemente fascinada. Por otro lado, los piratas sonreían al reconocerlos. Antes de que Jimbe pudiera gritar un saludo, Franky lo detuvo. La verdad es que tengo curiosidad por saber cuánto tardará en darse cuenta de que somos nosotros, susurró. Bro rió entre dientes, mientras Jimbe se encogía de hombros. Cuando el Cutisark echó el ancla, el sonriente Gyojin hizo una seña a la tripulación para que lo siguiera. Finalmente, todos tomaron asiento. Jimbe estaba justo en el centro, con Tsuyu, Franky y Brook a su izquierda. Kisame, Alibel y Apache estaban a la derecha. Sasori ni siquiera había salido del barco, pues no tenía ganas de comer. Aún así, su cabeza estaba asomada a la barandilla, lo que significaba que podía oírlo todo. La sirena ni siquiera había girado la cabeza, tan concentrada estaba en su ración de takoyaki. ¿Qué puedo traerles hoy? Preguntó con voz amable y profesional. Solo tomaré un plato de takoyaki y huele delicioso, comenzó Kisame. Lo mismo, repitieron Alibel y Apache. Que sean 5 platos para nosotros, agregaron Brook y Franky con entusiasmo. 6, añadió Tsuyu en voz baja. Me gustaría un poco de sake onjotsu, por favor, terminó Jimbe. La sirena se giró brevemente, con una leve sonrisa en el rostro. Enseguida subo, jefe Jimbe.
Luego, volvió a su objetivo. Tras unos segundos, se quedó paralizada. Le crujió el cuello al girarse lentamente, observando por fin a sus clientes. Su sonrisa se había congelado mientras su mente asimilaba poco a poco su entorno. ¡Eh! Se quedó boquiabierta, con la lengua saliendo disparada por la sorpresa. Sus ojos se salían de las órbitas. Jefe Jimbe. Gritó. Y nosotros también, respondió Brock con indiferencia, mientras Frankie levantaba el pulgar. La sirena desafió la lógica mientras su lengua y sus ojos se disparaban aún más. Me alegro de verte, Camille, dijo Jimbe, haciéndose oír a través del grito. Eso logró calmar a la sirena, y una sonrisa aún más emocionada se dibujó en el rostro de Camille. Lo mismo digo. Saltó del agua y agarró la mejor botella de Onjok del puesto. Toma, te lo llevas todo por cuenta de la casa, jefe. ¿Jefe? Kisame y Alibel alzaron las cejas al unísono mientras se giraban hacia Jimbe. Incluso Tsuyu y Apache parecían intrigados. Es una larga historia, evadió el Fishman. Frankie, Brock, qué bueno verlos. Continuó Camille. Es estupendo ver a cualquier viejo amigo por aquí, declaró Frankie. Hablando de eso, ¿has visto a alguno de los otros? Se preguntó Brock. La sirena frunció el ceño. Lamento decir que no. Aún así, no era de las que se quedaban quietas. Oh, ni siquiera me he presentado. Me llamo Camille, soy de la isla Gyojin. Extendió la mano. Tsuyu, la chica, aceptó el apretón, sus propias manos enormes envolvieron las delicadas de la sirena. Y había oído que había hombres rana y no pensé que uno fuera tan lindo, dijo Camille distraídamente, ganándose un sonrojo de Tsuyu. Soy Alibel y él es Apache. Ninguno de los dos Orou aceptó el apretón de manos, aunque este último hizo un gesto poco entusiasta al ser presentado. Sabiendo que ese era el final del asunto, Camille se volvió hacia el último desconocido. Kisame Oshigaki, encantado de conocerte. Le apretó la mano con fuerza, esbozando su típica sonrisa. Camille no se inmutó en lo más mínimo. Lo siento, pero no te reconozco. Nunca he estado en el distrito Fishman. Kisame se echó a reír, confundiendo a la pobre chica. Un Camille, dijo Jimbe. Kisame no es de la isla Gyojin. Oh, dijo Camille un poco abatida. Debe haber sido duro vivir en la superficie toda tu vida. Lo hice funcionar, logró decir Kisame entre risas. Camille Alibel empezaba a sonar exasperado. Kisame no es un Gyojin. Y ahí está la cara de nuevo, Apache no pudo evitar observar. Pero, y tartamudeó Camille. Alguien debería cerrarle la boca a la pobre chica, dijo Alibel en voz tan baja que solo Apache y Kisame pudieron oírlo. Naturalmente, a ambos les pareció divertidísimo. ¿Estás diciendo que otros mundos tienen hombres Gyojin? No, yo lo que acabo de decir. La cabeza de Alibel golpeó la barra, despreocupándose por completo de la chica despistada. Apache, a pesar de reírse, le daba palmaditas en la espalda para tranquilizarla. ¿Y no debería alguien estar vigilando la parrilla? Señaló Tsuyu. Lo siento. El rostro de Camille recuperó su expresión de pánico mientras continuaba cocinando. Por suerte, no se quemó nada. En menos de un minuto, la sirena preparó 6 platos de takoyaki, presentándolos como la experta culinaria que era. Apache, con recelo, pinchó uno antes de probarlo. Con los ojos abiertos de sorpresa, empezó a comer con gusto. Los demás recibieron sus platos con la misma calidez. ¿Todo bien? Preguntó la sirena. Jimbe sonrió amablemente. También como siempre. Hachi estaría orgulloso. Camille suspiró. Sé que lo haría. Volvió a mirar a los demás. Entonces, ¿son todos nuevos sombreros de paja? Apache empezó a atragantarse con su takoyaki, pues había oído suficientes historias de los otros sombrero de paja como para saber que no quería participar en esa locura si tenía la oportunidad. Alibel le dio una palmada en la espalda para desatascarla.